Buenas noches, muy buenas noches, señores quincheros. Muy, pero muy buenas noches. Va a ser un quincho especial este. Va a ser un quincho especial básicamente porque es un quincho de lunes intermedio XXL en el medio de un feriado, donde, aunque usted no lo crea, créase o no, tenemos mucha información para dar. Es un quincho, como dice el hacha, este es un quincho de colección. Hágame caso, es un quincho de colección. Como siempre, en el quincho, a pesar de que sea feriado, nosotros arrancamos por el brochet informativo. ¿Y qué tenemos para decir en el brochet informativo? Bueno, en principio que no hubo operación de mercado en Argentina por ser feriado, pero han sucedido cosas en el norte. Han sucedido cosas en Nueva York, han sucedido cosas que han impactado sí en Argentina. ¿Cuáles? Bueno, un posible avance de acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Eso hizo que, de alguna manera, las acciones argentinas afuera, ¿qué pasó? Para arriba, 7,9%, treparon hasta el 7,9% de las acciones de empresas argentinas en Nueva York. Además, Trump sigue beligerante desde el punto de vista de acuerdo comercial. Va a mantener lo que ya había anunciado de acuerdo, digamos, de aranceles para México y Canadá. ¿Y qué pasó con el Dow Jones? Cayó 1,47%. ¿Y qué pasó con el S&P 500? Perdió 1,75%. ¿Y qué pasó con el Nasdaq? Se dio 2,64%. Riesgo país, como efectivamente no hubo operación, mantuvo su base de que venía estando en 730 puntos, subiendo en el mes de febrero, mes del amor, no retrocediendo. Veremos qué pasa a partir de el día miércoles en Argentina. A su vez tenemos que decir una jugarreta. ¿Cómo me gustaría tener a alguien de finanzas? Los que están en YouTube, los que están en el quincho en X, comenten esto. ¿Qué pasó con el Bitcoin, hermano? Hubo una jugarreta ahí. ¿Por qué? Porque de haber caído fuertemente el Bitcoin, que es reserva de valor, la criptomoneda más importante, Trump anunció la creación de la Reserva Estratégica de Criptomoneda por parte de Estados Unidos y las cotizaciones se dispararon hasta un 50%. Muchos dicen que hubo especulación por parte de Donald Trump respecto de esta intención de convertirse en la capital mundial de las criptomonedas y hacer crecer la industria de estos activos a nivel mundial, con Estados Unidos como un gran jugador en este sector. Me gustaría escuchar comentarios de esto. Algunos hablan de especulación de mercado por parte de Donald Trump, tema que también hablaremos en el quincho del día de la fecha. Voy a meterme en una pequeña editorial que hacemos en el quincho que hoy la llamamos Economía PYME y la batalla cultural. En la actualidad, la batalla cultural no solo se libra en el terreno de los valores e ideas, sino también en la economía. El debate sobre el modelo económico ideal tiene dos visiones antagónicas. Una visión estuvo ausente en el Congreso de la Nación Argentina el día sábado pasado, una que promueve la libertad, la competencia y la responsabilidad individual, y otra que apuesta más a la intervención estatal, el asistencialismo y un gasto excesivo por parte del sector público. Defender el libre mercado no es cuestión solamente de eficiencia económica, sino también de justicia y moralidad. Tenemos que ver qué está pasando ahí. La competencia fomenta la innovación, impulsa el crecimiento, permite que cada persona, sin importar su origen, tenga la oportunidad de prosperar. Las pymes para mí y para los quincheros, para Lacha, para Jacob, son muy, pero muy importantes. La mayoría de ustedes son de ese paño. Y la realidad que la historia ha demostrado que los países que adoptan mercados abiertos y reglas claras logran mayores niveles de desarrollo y bienestar que el resto. A su vez, el presidente de la Nación el día sábado mostró números de la gestión de la economía. La austeridad fiscal y monetaria no deben verse como restricciones, sino como principios fundamentales para evitar crisis económicas en un mundo muy complejo, y además proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos es fundamental. Un Estado que gasta más de lo que recauda solo genera inflación, deuda y en última instancia pobreza, que es lo que hemos vivido en los últimos tiempos en este bendito país.
La transparencia política es otro pilar indispensable en este camino. La corrupción y la burocracia excesiva no solo ahogan la economía, sino que también destruyen la confianza en las instituciones. Eliminar regulaciones innecesarias y reducir impuestos no significa desmantelar al Estado, sino hacer que funcione de manera eficiente, al servicio de los ciudadanos, pymes recontra supercargadas de burocracia e impuestos en este país, y que estén en vocación del sector privado y no de los intereses de una élite política. Al Quincho no le interesan las simis peleas de Cachacascán que vimos en el Congreso el sábado. La batalla cultural, en definitiva, es también batalla económica. No se trata solo de discutir ideas políticas a nivel público, sino de defender principios que garantice que un tipo que invierte en Argentina tenga un retorno de la inversión y que a su vez hoy vamos a dar un lujo para los quincheros, que es hablar en un quincho intenso, muy pensante, nada de programa de intruso para cartelera de espectáculo de oficialismo y oposición. Acá se piensa y se propone. Acá vamos a pensarla, vamos a tener a Pilar Raola. Sí, va a venir al quincho y vamos a hacer pincho con cañita en la jornada del día de la fecha. Como siempre, tenemos que decirles que el quincho está asegurado por Sanco Seguro. Siempre que algo te pasa, hay alguien para opinar sobre cómo podés resolverlo. Pero hay momentos en los que no necesitas muchas respuestas. Solo una que sea segura, la que te da Sancor Seguros, que conoce mejor que nadie el valor de dar respuestas. Si querés saber más, comunícate con tu productor, asesor de seguros, o ingresá en sancorseguros.com.ar. Y con esta presentación le doy la bienvenida a mis compañeros quincheros para ver qué nos trajo el hacha de factura de campo y qué nos trajo Jorgito Jacob de la mesa de queso y embutido. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dice, camarada? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. La Hola, verdad que Dani, ¿cómo andas, Jorgito? muy Bien, bien. yo acá transmitiendo, ¿se escucha bien? Déjenme tranquilo, chicos. Estoy desde Concepción del Uruguay, de Termas Concepción. ¿Estamos bien saliendo? Por mí, Sí, espectacular. Ya tenemos estás bárbaro. 920 quincheros, así que algo debemos estar haciendo bien. Estás bárbaro. Qué Bien. Estás grande, vamos. bárbaro. Che, Ya mandamos el RT, así que ya un poquito vamos a subir, dale. bueno. Escúchenme, arranco por vos, Lacha. Primera impresión de los temas que a nosotros nos interesan, de lo que viste el Mm. sábado. ¿Viste? Yo lo decía a Jorgito recién cuando entrábamos al quincho, en el umbral del quincho, mientras nos tomábamos una birra antes de ingresar acá, le decía, che, no nos interesa la parte de intruso del espectáculo, hablemos de los temas que nos ocupan a nosotros en el quincho, de lo que queremos hablar siempre. Dame tu primera impresión de lo del sábado. Mira, primera impresión, yo escuché el discurso después y lo leí después, o sea, yo lo analicé en bastante profundidad. Hay dos lecturas, una que se la va a dejar a Jorge, porque Milei prefirió hablar de los resultados y yo creo que a efecto de tomar decisiones lo que vale son los procesos, Mm, a cómo se llegan a esos resultados. ¿Ok? Podrías haber bajado la inflación con un control de precios, ponele, el resultado capaz que era el mismo. Sin embargo, lo meritorio es haberla hecho sin bajar, sin el control de precios. Eh, en términos de anuncio me quedó uno solo a efectos de la situación de las pymes. Dos, mejor dicho. Uno, la ratificación del rumbo, está clarísimo, nunca estuvo en discusión, pero la continuidad del superávit fiscal, motosierra, apertura, desregulación, o sea, está clarísimo, no esperaba otra cosa. Pero el punto central es la competencia fiscal y el tema de los impuestos nacionales. Lo anunció con la brocha gorda, no hay ningún detalle, no sé si se está trabajando en firme, en escrito, en algo posta que después tenés que leer y interpretar y tu contador te tiene que decir, loco, cambió así, que eso es la verdadera posta de una reforma fiscal. Pero él dijo, 6 impuestos nacionales, le fijamos un piso menor al actual y a partir de ahí las provincias que graben lo que quieran. En términos concretos, para mí van a quedar, si esta reforma se hiciera, IVA, ganancias, menos del 21, menos del 33, es decir, imagínate un 15, un 14 y un ganancia del 25, digo así. Combustibles, algún arancel de importación, los laborales y algún impuesto interno. Y se acabó. mm, Eso implica cero retenciones, cero impuesto al cheque.
o impuesto a cheque a cuenta de lo que se te cante. Me parece que vendría por ahí y después las provincias que fijen el porcentaje de IVA y de ganancia. No queda claro si es a cambio de algo, si es a cambio de eliminar ingresos brutos. A mí no me queda claro si la competencia es para abajo, sino para arriba. Ojo al piojo, ¿Cómo porque donde sería tres eso? ¿Cómo provincias. sería eso? Y si vos las provincias pueden decir, bueno, para atraer inversiones, cobro la menor cantidad de impuestos posible, entonces tengo competencia para abajo. Mm, Pero si las provincias se cartelizan y Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe te ponen un IVA del 28%, cantá la magolla, hermano, está muerto. se entiende. ¿Me entendés? Lo están Entonces, haciendo más los municipios, Lacha, ¿no? Los municipios están ¿cómo? más conscientes. Algunos municipios, digo, lo están empezando a hacer. Hay más conciencia Claro, en el nivel ahí 3 está que en el 2. funcionando. Yo imagino que será Claro. virtuoso por ese lado. Pero Bien. bueno, esto es lo que pude deducir. Y después la otra cuestión, que saqué algunos números, Milei dijo, objetivo gasto público consolidado, nación, provincia y municipio, 25% para el año 2027. Para eso la economía tiene que crecer al 7 y el gasto público bajar al 2 y te queda. No es una locura, pero no estaríamos muy lejos de eso, pero como objetivo de política económica claramente me gustó. Después no mucho más. Después fue exposición de resultados para mostrarle que son mejores que la oposición, listo. Será ese el objetivo del discurso del Estado de la Nación. Pero ahí yo ya terminé el análisis. Bien, yo ahora después te voy a hacer una pregunta sobre algunas ausencias, pero arranquemos con Jorgito, a ver cuál fue la impresión desde el punto de vista político. Mira, yo no vi. Primero, respecto a otros análisis, impresiones y reacciones que vi en la post, Dami, la verdad que no vi un Milei ni más ni menos nada que en otro momento. ¿Ok? No es que se esté convirtiendo ahora en un sujeto en tono de campaña ni que esté más estadista que antes, es el mismo tipo que antes. Lo que me parece que eh, se va desnudando cada vez más que el gobierno tiene un tono adolescente Mm, en muchas actitudes y que eso produce fallas que son importantes. Ahora, la teatralización que teníamos que ver era un Milei con un discurso diciendo hice goles, acá se los vengo a enrostrar. Como hice goles, ustedes deben suponer o deben confiar de que voy a hacer otros goles, por el mismo sesgo que ya hemos hablado, ¿no? Si yo hago 3 goles y prometí 10, la gente puede llegar a suponer que yo voy a hacer los otros 7. Y el objetivo político para este año de este discurso era elegir rival. mm, Y déjame ser taxativo en esto. Dami, un presidente tiene una X cantidad de imagen positiva y una X cantidad de imagen negativa. Puede hacer un plan para con las dos cosas. Debe hacer un plan para con las dos cosas. Primero, conducir el, el ratio de imagen positiva que tiene, la cantidad de gente que tiene imagen positiva, tratar de convertirla a voto, mantener la esperanza. Bien. Y sobre la negativa, mm, conducirla en función de cuál cree que es su enemigo preferido. ¿Ok? mm, Vos vas a ver muchos políticos a lo largo de la historia trabajar tratando de romper esa imagen negativa, es decir, pelearse con 2, pelearse con 3 para tratar de que ese, en este momento, 45% de imagen negativa que tiene Milei, tratar de distribuirlo en diferentes enemigos y a veces enfocarlo en uno solo. El plan de Milei era, y está bien como plan, enfocarlo sobre Kicillof. mm, ¿Por qué? Porque Kicillof es un zurdo, es un guacho, porque a él no le gusta en particular. No, porque sirve políticamente. ¿Para qué? Para reforzarlo en la interna en contra de Cristina. Es decir, atacar a Kicillof era reforzarlo. De la misma manera que cuando Cristina atacaba a Macri, lo estaba convirtiendo en su rival para que después fuera presidente. En política decimos que vos a veces no podés ganar elecciones, pero sí podés elegir contra quién perdés. Damián, ¿por qué? Porque conducís la imagen negativa. El plan era, el plan era que al día siguiente se hablara de Milei y de Kicillof, y salió todo como el ojete. Y salió todo como el reverendo ojete. Y acá está el tono adolescente de este gobierno. Es decir, las impericias, las calenturas, las faltas de templanza que genera. Ahora, por supuesto que el libertario más termo busca argumentos para justificar lo que pasó y celebrarlo y bla, bla, pero en definitiva está claro que no era el plan. Eso tema 1. Tema 2.
Nosotros hemos hablado mucho en las semanas anteriores del Quincho, algo que para mí es vital comprender. Si queremos entender cómo funciona la dinámica nueva de la política, nos tenemos que deshacer del pasado y abrazar el presente. Y yo decía, muchachos, estamos frente a una sociedad que es participante pero que no es movilizada. Y se acuerdan que hablábamos de la Plaza de Mayo, ¿no? Yo decía, si te ocupan la Plaza de Mayo, te tiene que importar tres carajos porque la Plaza de Mayo ya no es el símbolo de nada. Bueno, lo que vimos el sábado, yo creo que refuerza esta idea y la agrava. ¿Por qué? Porque la idea de que un presidente se plante frente a los otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial, en la casa del poder legislativo, tiene como sentido que se vean las caras, que esas caras se vean en el ámbito que hemos diseñado en términos de democracia, analógico, físico, para producir debates. Y vos fíjate que siempre, afuera de un congreso, ¿qué hay? Hay una plaza, que es el lugar donde debería asistir el último elemento de este quilombo, que son los propietarios del consorcio, es decir, los ciudadanos. Bueno, ¿qué vimos? Vimos un presidente que primero no fue a hablar con nadie, tampoco fue a plantear demasiado hacia el futuro, como decía el hacha. Vimos que la mitad del sistema político no fue y no pasó nada respecto de que no fuera, y vimos que afuera había más policía que gente. Y vos decís, es loco, porque Milei no es un tipo intrascendente para la emocionalidad de los argentinos. Tiene 50% de imagen positiva. ¿Por qué ese 50% de imagen positiva no llenó la plaza? Y tiene 45% de negativa, de gente que lo odia visceralmente. ¿Por qué el 45% de argentinos que tienen de la imagen negativa tampoco fue a la plaza? Bueno, muchachos, enterémonos que la política ya no transita de la manera que venía transitando antes. Y usemos esto para las próximas veces que eventos analógicos, eventos de calle, eventos de plaza, nos quieran instalar climas hacia la alegría o hacia la preocupación. Cuando, Wow. cuando voy a hacer un mix de lo que ambos dijeron, ¿no? Lacha, respecto de lo que vos hablaste, para mí hubo ausencias de dos cosas que quiero hablar con vos y también, Jorgito, te incluyo en esto. Bueno, Temas que a los quincheros les interesa, no podemos omitirlo. Reforma laboral y reforma previsional. Tuvieron ambas ausentes, porque vos, Lacha, arrancaste por reforma tributaria y reforma laboral no se habló y obviamente reforma previsional tampoco. La laboral Hipótesis. la mencionó al pasar. Sí, La pero muy, mencionó algo tan muy. importante, ¿no? La previsional, cero. Por Ni, eso, ni, ni el título. por las eso. dos disparan, Dami, las dos disparan dos conversaciones sociales que tienen 440 voltios. 440, ahora vamos a los detalles, pero no te olvides nunca que el gobierno va a evitar este año discusiones severas e importantes, te las va a cambiar por pelotudeces, porque la guitarra como está ahora, con 4 de las 6 cuerdas afinadas, de todas formas suena mejor que como sonaba antes. Entonces no la quieren tocar. Pero pará, yo lo que digo está bien, bárbaro, Jorgito, pero eh, también creo que y esto es una hipótesis, ¿eh? ¿Hay Dale. una alianza silenciosa con los sindicatos en el momento de campaña o al contrario, no hay ninguna alianza? Directamente omito esa situación porque sé que voy al quiebre. ¿Qué hipótesis tienen? Lacha, Jorgito. Dale, Lacha. A ver, yo de la reforma previsional, Sí. a partir de la salida de los ceros, que me causaba gracia, es una pavada lo que voy a decir, ¿no? Pero me causaba gracia que el que arma el sueldo de los jubilados se llama de los ceros, ¿viste? Póngale de los unos, que yo, un número un poquito más real positivo, qué sé yo. Bueno, no importa, un chiste. Pero No me había dado a cuenta, partir no me había dado de la cuenta, salida bueno, bueno. Bueno. de, la salida de los ceros, eh, por el tema de haber osado hablar de la edad jubilatoria, Mm. que para mí está más cantado que Caminito paga 2 pesos que hay que tocar la edad jubilatoria. No sé si la gente está tan sensible a eso que el gobierno reaccionó y lo rajó, no lo sé.
o fue una desobediencia civil de haber tocado un tema no consensuado, no lo sé. No, le acelera una discusión, la hacha, porque le acelera una discusión que no quieren dar. Bueno, ok, pero a ver, Para, nadie que pará, hable de la reforma previsional que perdón la que interrupción. Espera, sí, perdóname la interrupción, así lo peloteamos. Vos estás en el gobierno, ¿no? Querés plantear la reforma previsional. Son dos cosas las que hay que hablar. Las gruesas, las que van a armar el debate social. Uno, los millones de personas que se jubilaron sin haber hecho aportes. Lo justo en sentido liberal sería cortarlas. En sentido liberal, no digo lo justo para mí, en sentido liberal, muchachos, esto se acabó, está mal hecho, tac. Y la otra es cambiar la edad jubilatoria. Y todo el mundo, inclusive los liberales, están en desacuerdo con las dos. Está bien, bueno, pero. Pará. Pero me estamos yendo a la previsional y el presidente ya dijo que va a arrancar por la laboral. No sé por qué estamos arrancando por la previsional. bueno, y Estamos arrancando por a la atrás. pregunta, porque yo hice la introducción, a la pregunta de Dami, yo creo que no hay, sin Congreso y sin más discusión, mucha más discusión, no hay ámbito, no hay clima de la reforma laboral como tiene que hacerse. ¿Está? Una reforma laboral hoy requiere bajar impuestos al trabajo, desregular mucho más de lo que se hizo, tocar el tema indemnizatorio por despido, con topes, con límites. No hay tema, no hay clima. Es una batalla que no pueden dar. Y después de todo viene la competencia sindical, como último resorte. No hay clima de eso. Me parece, se perdió la oportunidad cuando se fue ley bases, se perdió con el decreto y se avanzó hasta donde se pudo. Para mí, No, durante buen rato del mandato van a decir, avanzamos hasta acá, muchachos, no nos rompan los pies, hicimos lo que pudimos. Le falta mucho clima, no hay ni clima de discusión del tema, se apagó. sí. Déjame contestar así, Dami, a tu pregunta. Las alianzas en política no siempre son explícitas. No tienen por qué ser explícitas tampoco. En ese sentido, eh, por ende, en un sentido amplio, yo te puedo contestar que sí, que hay una alianza entre el gobierno y los sindicatos y no la veo explícita. Hay una alianza en la conveniencia y hay una alianza entre el gobierno y todo el sistema político, inclusive el kirchnerista. Hay que entender esto, hay que entender esto. Esta es la tercera vez que al peronismo, en la historia, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, le viene bien dejarle la bomba puesta a algún pelotudo para que trate de arreglarla y que la explote. Así lo ven ellos. Así lo ven ellos. Así lo decía directamente el menemismo cuando bloqueó a Duhalde para que sea de la Rúa el presidente. ¿Ok? El segundo fue Macri, por supuesto, y el tercero es Milei. La mayor parte del espectro político, excepto los que son muy fanas en serio, no fanas que se hacen los fanes, los fanáticos en las cámaras, sino los fans en serio. El resto te dice claramente que esto les viene bárbaro. Que esto les viene bárbaro. ¿Por qué? Porque el nivel de delirio que habían hecho respecto al rol del Estado lo tienen claro, porque alguien tenía que venir a cortar con esa joda y porque ellos no le querían poner la firma y además querían echarle la culpa a alguien tratando de que no sea un propio. Entonces, hasta ahora, eso les vino bien. Lo que les está incomodando, Damián, Lacha, es que está saliendo demasiado bien. Porque ellos pensaban que el traumatólogo le iba a empezar a producir dolor a la gente iba a mejorar y que en algún momento la opinión pública se iba a hinchar las pelotas del traumatólogo, iba a abandonar el tratamiento y iba a volver al anestesiólogo, Mm. que son ellos. Eso todavía no está pasando. Yo creo que es temprano para que pase. Yo no tendría ningún temor, si fuera el gobierno, de que pase esto ahora. Puede empezar a haber niveles de ansiedad mayores después de las elecciones. Pero hay una conveniencia, Damián, de modo tal que todo lo que hay arriba, todo lo que hay en la superficie, es un como si. Es gente quejándose porque se tiene que quejar para su propio público. ¿Entendés? Es como un defensor que va con la pierna blanda contra el delantero porque no lo quiere lastimar y hasta te diría que quiere que haga el gol, Mm. pero no quiere que la tribuna se dé cuenta y que lo cuelguen de un gancho. Chicos, voy a hacer ciertas gacetillas. La primera, yo cuando le dije al Hacha, hacemos esto, 8 de cada 10 quincheros, dijo, vamos, votaron por hacer el quincho. Le digo al Hacha, si llegamos a los 2000 conectados, es un milagro.
Había que militar el no. Había que militar el aprendizaje. no, olvídate. Había que militar el no. Exacto. Hay que militar el feriado. En este momento, 3.500 quincheros conectados y recién arrancamos. Esto es un milagro, Lacha. ¿eh? Es un milagro. La gente está loca. 3.500 ¿Qué les pasa, loco? No tienen nada para hacer. ¿Qué mierda les pasa? Escuchame. Primero. Segundo, si nos salen a planfletear. Yo estoy acá en Termas Concepción del Uruguay. Estamos haciendo el quincho de Termas Concepción del Uruguay. Si nos salen a panfletear con un repost, siempre lo vamos a agradecer. Okay. Y vamos a hacer la siguiente propuesta para los quincheros. 1. Desdoblamos. Ahora en unos minutos va a entrar Pilar Raola, vamos a conversar con ella, pero ustedes también ingresan al quincho. Nos van a poder chatear o por el post de X, la pregunta que nos quieren hacer a nosotros, a Pilar, o por el chat de YouTube, que el otro día estuvo recontra caliente. También tenemos los conectados en YouTube, en @damintipase en YouTube. Así que tenemos los dos canales para que ustedes entren en comunicación. Hago un comentario. Préstenle atención, quincheros, a Pilar Raola, escúchenla finito. Es una mujer de una capacidad argumentativa, para estar de acuerdo o para debatir con ella, es una mujer de una capacidad argumentativa que es brillante. Sugerencia, muchachos, no hace falta estar de acuerdo para valorar a una persona, loco. No. Cabeza de tacho. Bueno, sí, y ¿sabés qué? Después de lo que pasó el sábado, le decía Jorgito, y también lo hablamos con vos, Lacha, cada vez queremos que el quincho sea el lugar más pensante, loco, que sea el más propositivo, porque yo lo que vi el otro día es que, primero que la oposición se ausente, me parece mal mensaje para la representación también. No hablamos de eso. Que la oposición se ausente también es un mal mensaje para la sociedad, incluso para el que te votó, que quiere que estés ahí, ¿me entendés? Y que quiere que estés ahí bajo cualquier circunstancia, estés de acuerdo, que para vos no esté funcionando bien, con más digamos, hincapié tenés que estar ahí, representando a aquel que te votó. Claro, porque es el lugar donde teóricamente damos el debate. No hay otro lugar, Jorgito, no hay otro lugar. Sí hay, no, pero espera, hay. ¿Qué? ¿La calle? El piquete, la extorsión, ¿cuál? Acá. Ah, bueno, está bien, perfecto. Acá, las redes sociales. Bárbaro. Es decir, lo que pasó, por más que no nos guste, porque diseñamos lugares para que el debate se dé y para que lo podamos ver y para que estén ahí las personas que pueden tener capacidad argumentativa y los que no descartarlos para ver si dicen una boludez o no, para poder evaluarlos. Por más que nos ofende, porque eso debería funcionar, lo que sí hay que reconocer es que la cosa cambió y el debate se da y se da en otro lugar. Todos los legisladores que no fueron, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo guardia con sus celulares y con su pelotudín de prensa al lado. ¿Para qué? Para dar una especie de combate posterior en las redes sociales que se fue toda la mierda porque se llevó todo el quilombo. Jorge, después contestame si no fue una estrategia a propósito para dejar solo al gobierno y que quede como una fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Me entendés? Y eso debilita. A ver, desde que sacaron el público visitante en la cancha te debilita, hermano. No es lo mismo. Yo creo. Y hubiera sido mucho más fuerte el discurso de haber público visitante. Está bien. Yo creo que esa pudo haber sido la intención. Me parece que capturás bien la intención. Me parece que en el trasfondo de esa intención estaba la molestia que yo trataba de señalar antes, de traer antes. Es decir, estaba claro que iban a tener enfrente un tipo de 50 puntos de imagen positiva que los iba a mear de arriba. Y eso no les gusta. Y eso no les gusta. Y además es un tipo al cual lo abuchean y está lo suficientemente loco como para no ir a Baraja. Después puede hacer un desastre, pero a Baraja no va. ¿Entendés? Entonces me parece que no era negocio por ninguna de las dos, de los dos supuestos que estamos barajando. Chicos, déjeme mandar, porque ya tenemos un montón de mensajes. Como les dije, vamos a ir saludando a algunos de los quincheros que nos van escribiendo por YouTube o por X. Mando algunos mensajes. Cayetano de American LED, de Miami. Le mandamos saludo a Cayetano de American LED. Este lo debes conocer, Lacha, vos. Martín Monlezún, de Monapi. Que también se... Grande, sí. Obvio.
Lo debes Banco conocer. el Monapo. Sí. Ale Silly T-Connection. Este es un capo, loco. Ese de la franquicia de T-Connection, ¿viste? ¿La conocés, las franquicias de T? Sí, claro, yo sí lo conozco. Che, Sí. nos manda mensaje, escuchá conectado, hermano, Vamos Argentina, vamos las pymes, menos Estado, más empresa. Se la jugó, Le mandamos, le Che, mandamos un beso. el quincho es espectacular. Es espectacular, porque me gusta que estén las... Jorge Gómez de la Federación Económica de Corrientes, Daniel Casiet también, Federación Económica. Che, Gaby Fama de Heladería Cadore. Gaby, capo, gracias por escuchar el quincho, hermano. Cadore es la mejor heladería. Cadore, ¿ustedes saben que salió campeón mundial Cadore en Italia? No. No, Campeón mundial, qué boludo. grande. El mejor helado del mundo. Va, en el torneo italiano, no en el mundo, el torneo italiano salió campeón, boludo. Helado Es argentino en Champions Italia, League. esa es una pyme. Ella es una pyme. Qué lindo, qué lindo. Para, comprobaron helado Cadore, ¿no? Sí. No, hay No, que yo no lo probar. probé. En Avenida Corrientes, Está boludo, al lado de la Americana. Tienen que ir. Para mí, Sí. para mí, una heladería se evalúa por el helado de cereza que tiene. Y si quieren me voy. Uy, qué esquirla, pero total. Si quieren me voy. Si quieren me voy. Sacame. Aunque me la banco, te voy a decir los 3 gustos de un cuarto. Y se Vale. van a cagar, la incendio toda. Chau. A la mierda. Traigan el Todo 3 portalino, carajos. muchachos. Cereza, escuchá esto. Cereza, limón y menta granizada. Y se No, van a la no, puta no. que Lacha, los es el parió. No. Y si no antilado les esto, gusta, se van. Chao. Tráeme el Váyanse a la mierda. rush. Para que le pido el rush a los muchachos. Tráeme el rush y el portaliga, dale, acá cambió todo. No, por favor. Te lo Che, juro por Dios. le mandamos saludo grande, enorme Para que. a Pat de Impuesto de Equidad también, que está siempre. Pat, decimos que es amiga, ella está en el quincho, Ahí le participa activamente. Pat, lo que vos quieras decirnos, escribís y va a estar en el quincho. Che, 5.000 quincheros conectados, una locura. En este Están momento. al pedo. ¿Bajó después de lo de la cereza, che? No. Sí, no se puede. Hay 200. No, impresionante. Bueno, escúchame. Vamos, sigo leyendo mensajes. Miguel Grasso de General Roca. ¿Quién más? Alfredo Ulrat también nos está escuchando. Néstor de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. No, la verdad que muy activo. Yo no sé si fue al revés. Si la gente, los quincheros se engancharon en el feriado y quieren escuchar algo alternativo. Pero la verdad, gracias por la compañía, amigos. Si nos repostean y nos comparten, va a ser un buenísimo para nosotros. Qué grande los quincheros, loco, espectacular. Bueno, dice, estoy en una cena en Córdoba, Pat, te mandamos saludo, amiga. Bueno, ahora ya va a estar entrando Pilar. Lacha, ¿qué pasó con esto que vos pusiste, esto de anular quits? Que te vi en un tweet. No, estoy en esa cruzada que no es una cruzada, pero realmente es un tema muy importante. Entendamos una cosita, cuando la FIP detecta irregularidades, deudas, te puede embargar una cuenta, lo cual está en discusión. Yo te acepto la discusión constitucional. Para mí no va, no embarga la FIP, embarga un juez por la modalidad que tiene, de que si tenés 10 cuentas, te embarga 10 cuentas, te deja fuera del sistema, ¿ok? Y te obliga necesariamente a ir a la informalidad para cubrir el embargo. Es necesario, porque vos no podés cobrar porque estés embargado, o sea, es un despliegue importante. Eso es una cosa. Pero además ahora está utilizando un instrumento que es suspender el quit, con lo cual, por si tenés actitudes sospechosas o facturas apócrifas, etc. Con lo cual pasás a ser un no ciudadano económico. Eso necesariamente te condena a la informalidad. Total. Y hay empresas que tienen quit suspendido durante meses, con lo cual el incentivo de ganar formalidad lo perdés, ¿ok? Y no puede, me parece, quedar la libertad constitucional de comercio y de industria sujeta a una resolución administrativa del ente recaudador. Vos no puedes dejar de ser ciudadano si un juez no te lo dice que te mete en cana. Mientras, por todo lo demás, sos ciudadano. ¿Me explico? Y económicamente pasa lo mismo. Es un instrumento muy complicado. La FIP lo aplica para cualquier tontería, como presentar tarde una presentación, o a ver, por ejemplo, yo termino ahora, pues ya está la invitada, pero yo te compro a vos
y vos me haces factura y hoy por hoy estás perfectamente en AFIP, pero mañana, dentro de un año, caes y empezás a deber, considera mi factura apócrifa, por lo tanto, a mí me suspende el quit por tu problema. Es muy complicado el tema. Bueno, ¿Ok? escúchame. Generalmente entramos para este momento de la noche en mesa de achuras y carnes, no quincheros. Hoy vamos a entrar en mesa de pinchos y cañitas. Antes decimos que es tiempo de transformar tus ahorros en inversiones. En Balance encontrás asesoramiento financiero y acceso a todos los productos del mercado a través de la plataforma más segura e intuitiva. Conoce más en balance.com. Balance es tiempo de invertir. Y con esto le damos el paso, abrimos el quincho. Pilar Raola entre nosotros. Buenas noches, amiga Pilar, ¿cómo va? Hola, buenas noches a todos. Encantada de estar en el quincho. Gracias, Pilar. Bienvenido. Hola, Pilar. Quiero hacer una Hola. presentación elegante de Pilar. Primero, me ha tocado entrevistarla a Pilar, me ha tocado compartir panel entrevistándola. Yo no sé si te acordás, en el foro latinoamericano con el presidente de la Nación también estuvimos. Y no lo vas a poder creer, pero ya tenemos 7.000 quincheros conectados, así que hay Bien. alta expectativa por escucharte, Pilar, y por reflexionar. Este es un espacio informativo, pero muy propositivo, de pensamiento, y nos parecía que era una gran invitada al quincho, y además decirte y decirle a los quincheros, que ya te habíamos invitado, pero claro, estabas en Madrid y el quincho es a esta noche, a esta hora. ¿Y qué hora es en Madrid ahora? No, en En Barcelona, Barcelona, perdón. ¿Qué hora es en Barcelona? Ahora. Ahora Las serían 4. 4 horas. Las 4 de la 4 horas. mañana. Sí, sí, sí. Claro. No, Las las 3. 3, Las 3 de 3 de la Barcelona. mañana. Por eso, entonces, no podía, pero ahora va a estar haciendo base en Buenos Aires. Así que la Sí. primera pregunta que te hacemos, después arrancamos con lo profundo, ¿te gusta el asado argentino? Mirá, Voy a mirá, quedar, mirá, vamos al pincho, si no. Uy, Te invitamos pincho cañita, nosotros tenemos la parrilla pincho cañita. voy a quedar fatal. Yo no como carne. Mirá, pero pará, pincho con verduras asadas. Bueno, eso sí, eso sí. A ver, pero déjame explicarte. Yo hace muchos, muchos años que no como carne. De hecho, últimamente, como está tan de moda, estoy por volver, porque no me gusta nada seguir en la moda. Pero tengo un marido vasco que se come la vaca entera, de manera que lo compensamos. Muy bien. Cuando venimos a Argentina, Pilar, ajustamos parte de la saludos a parrilla ese para señor usted. que merece nuestro cariño. No, no. Hagamos así. Ajustamos parte de la parrilla para usted y en la cabecera la ponemos a su marido. Claro. Bienvenido el Vasco, absolutamente. el vasco arrasa con las vacas en Argentina, seguro. Buenísimo. Bueno, Pero bueno. Con estos ya 6.000 quincheros que tenemos conectados, te hago la primera pregunta. Pero con esto se han ido 1000 ya. No, O sea, hay no, 1500. no. Ah. Te consultamos cómo viste esta apertura legislativa en Argentina, si tuviste información, si pudiste leer algo de esto que ha pasado en Argentina este fin de semana, si te interesa, te informaste, escuchaste algo. ¿Cómo estás en Argentina? ¿Cómo caíste? La verdad es que, bueno, yo creo que más o menos he ido diciendo cuando me han entrevistado cuál es la mirada que yo tengo de este gobierno y específicamente de Milei, que él solo ya es toda una historia, digamos, ¿no? Y siempre tengo este balanceo, intento tener una mirada crítica, un balanceo entre lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Entonces, este inicio de legislatura y las piedras que han arrastrado, las piedras en la mochila con las que ha llegado, hay algunas que me parecen muy inquietantes. En cambio, otras, como siempre, me parecen interesantes. Yo creo que Milei es un tipo que realmente está haciendo historia en Argentina y que en algunos aspectos de la economía, como mínimo visto desde lejos, está dando cierta seguridad, cierta imagen de estar cambiando el paradigma, que era un paradigma que iba a peor permanentemente en Argentina. Pero está haciendo algunas de las cosas últimas que ha hecho, muy especialmente el tema de los jueces, el tema de la pelea periodística, el tono un poco chulesco con la que abrió, un poco no, mucho con la que abrió la legislatura, son unos tics que a mí no me gustan nada en un político. O sea, yo creo que los tics que se arrastran del kirchnerismo
Milei es un antisistema, parecía que iba a romper completamente los esquemas y en algunos aspectos está repitiendo algunos esquemas. No en tema de corrupción, dejo fuera el tema criptos porque no lo domino y no sé si hay poco o mucho. Vi la entrevista que dio en su momento y creí, no me gustó nada como estuvo, pero me pareció que podía escaparse del tema. Pero en cambio en el tema de los jueces estoy preocupada y en el tono global tan triunfalista, tan mesiánico con el que había la legislatura tampoco me sentí nada cómoda. Bien. Pilar, Jorgito, sí. esto, antes de que vos entraras y en quinchos anteriores, yo trataba de señalar que veo un gobierno que tiene un tono adolescente y que claramente está en un proceso que en términos psicológicos se llama de identificación con el agresor, es decir, de copiar las formas de aquello que los agredió y que por ende vinieron a capiar. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de ¿Hacia eso acuerdo. apuntabas? Estoy de acuerdo que algunas de las formas, sí, por ejemplo, el tema del hijo y el tema de los jueces es inaceptable en democracia. Ujú. Y eso es porque tiene que ver con el quiebro de algo fundamental en una república, que es la independencia de poderes. Una de las cosas que más criticamos en el kirchnerismo, yo desde fuera, pero seguramente vosotros desde dentro, fue esa intervención permanente del Ejecutivo en los otros poderes. El Ejecutivo que entraba en lo judicial, el que entraba en lo parlamentario, el Ejecutivo incluso que intentaba controlar completamente la prensa, ¿no? A mí me pareció siempre en todo momento un populismo exacerbado, peligroso, mesiánico, de dominio permanente de todos los poderes del Estado, que además no solo los dominaban, sino que también finalmente eran corruptos y por tanto se aprovechaban de ellos. Milei me parece un tipo honesto. O sea, parte de la carga que viene del kirchnerismo, que es el aspecto de corrupción, en absoluto no me lo parece. Creo que decentemente ha intentado e intenta cambiar el paradigma económico para dar seguridad económica y también y una imagen externa razonable. Me gusta su cambio en la política internacional, el papel de Argentina en política internacional, porque era un delirio que un país como Argentina tuviera como socios y aliados todo el eje bolivariano y toda esta locura, ¿no? Por tanto, un cambio de ritmo, poner un pie en el mapa del mundo en una posición más correcta, también me parecía muy bueno. Pero después le veo estos tics, el desprecio a la oposición, que el kirchnerismo repitió permanentemente, el empecinarse en poner dos jueces en la Corte cuando no tiene los consensos, cuando no ha tenido los acuerdos parlamentarios, lo cual a mí me parece en este sentido una injerencia en lo judicial preocupante. El tema de su relación con la prensa, no, el tema de Caputo en la reunión, en la entrevista que me Bien. parece delirante. Con lo cual, ay, que un momento interesante en la historia de Argentina no empieza a tener unos tics que son preocupantes, ¿no? Ahora, Pilar, déjame repreguntarte esto. A ver si tengo una zancadilla. Eh, y, y atendiendo y apostando a que vos ves esto con un pie adentro y un pie afuera, porque conoces un montón en Argentina, pero no sos. Este hombre que estamos describiendo, que está tachado de loco, pero no de corrupto, por la opinión pública, que está Mm. tachado de transformador, pero de loco, tiene 50 puntos de imagen positiva. Igual que lo tuvieron los anteriores, igual que lo tuvo Alberto, igual que lo tuvo Cristina, igual que lo tuvo Macri, y así. Entonces mi pregunta para vos, a ver si le podés pegar fuerte al medio, es, Pilar, para vos, ¿qué tipo de líder nos gusta a los argentinos? No qué tipo de líder decimos que nos gusta. ¿Qué tipo de líder nos gusta? A los que son liberales, a los que piensan que el Estado tiene que ser más grande, a todos. ¿Nos gusta el macho alfa que tenga un anillo para dominarnos a todos y que haga lo que quiera mientras lleve la economía a buen puerto y nos genere esperanzas? ¿O realmente nos gusta otra cosa que a nosotros nos sentaría mejor en términos personales, digamos? Yo creo que hace mucho tiempo que no solo a la Argentina, sino globalmente en las democracias liberales, no buscamos líderes ejecutores del bien público, personas más o menos capaces en el espacio central de la política, por así decirlo, sean más de derechas, más de izquierdas, más conservadores o más liberales, pero ese tipo de líderes que gobernaban bien, el concepto del buen Del gobierno. gestor. Esto hace mucho tiempo que no existe
y no solo en la Argentina. La Argentina tiene una derivada muy populista que viene, yo creo, del peronismo, donde realmente hay una concepción muy mesiánica del poder. El líder es casi una religión, casi un mito, ¿no? No, a veces hay más pueblo que ciudadanos. A mí me gusta la ciudadanía, no me gusta el pueblo. La ciudadanía es la gente que tiene pensamiento crítico, el pueblo es la masa, es el rebaño, ¿no? Y sí que hay una cierta tendencia al rebaño en Argentina. Pero tengo que decirte con rotundidad que también se está dando en Europa en estos momentos. Es decir, Claro. que hemos perdido la mirada crítica con el poder, esa mirada que nos permite votar a alguien pero no casarse con él, no adorarlo, no convertirlo en una religión. Tenemos muchos mesías, ahora en Europa empieza a haber mesías. Y es cierto, tú has utilizado el concepto del macho alfa, sin que parece incorrecto, lo era también Cristina, o sea, ahora O sería hembra alfa, sí, sí, sí. esta imagen de líderes poderosos que hablan. Claro, ¿qué me gustaba a mí Milei respecto a Cristina Kirchner y a todo el fenómeno kirchnerista? Que Milei parecía un outsider, un tipo que miraba desde fuera con sus maneras histriónicas, exageradas, con su boca grande, en fin, tú lo que quieras. Nunca me pareció un loco, me pareció un tipo que en economía sabía y que tenía un coraje por encima de lo normal. Quizá era el loco necesario en un momento tan crítico para Argentina. Esa es la impresión que yo tuve. No, no es el tipo de político que yo habría votado nunca, porque me gustan más formales, digamos. Pero me pareció cuidado porque este tipo igual te cambia el paradigma. Y Argentina estaba en un agujero negro y tenías que... Y de hecho, ciertamente en lo económico da la impresión de que le ha dado un vuelco importante. Veremos hacia dónde circula, pero que le ha dado un vuelco. La imagen exterior en Europa es de una Argentina más sólida, esto está claro. Por tanto, cuidado que, bueno, este tipo con sus maneras, también son maneras TikTok. Vivimos un momento en la historia donde mucha parte, los jóvenes, por ejemplo, están más informados con el TikTok que con una streamer como el de hoy o con un artículo de opinión. Lo hemos comprobado, por ejemplo, en las elecciones en Alemania. La franja joven que ha votado masivamente alternativa por Alemania o que ha votado el partido más de izquierdas, los dos extremos, en un 75% respondían que se informaban con TikTok. Y el TikTok crea estas adhesiones, el TikTok o las redes o como quieras llamarles, no crea pensamiento crítico, crea adhesiones de fan. Pero ese es el canal. Me parece importante apuntar sobre esto que venís diciendo, que ellos están acostumbrados a otro tipo de contenido. El voltaje que le están metiendo muchos liderazgos a lo largo de todas las democracias liberales en todo el mundo, ese nivel de voltaje que a los mayores de 40, 45, 50 les resulta mucho, a los menores de 30, ¿no? No, porque vivimos un momento los momentos de crisis. Hoy en este momento el mundo está en una situación de desconcierto. Estamos en una transición que no sabemos hacia dónde nos está llevando, en la cual todos los grandes valores y todas las grandes instituciones que marcaron el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, esto se ha desaparecido. Hoy los valores occidentales están todos en crisis, tenemos amenazas importantes que complican más la situación, no acabamos de saber hacia dónde van las cosas. En Europa hay un naufragio importante de valores y también de seguridad y de sensación de solidez. Y en estos momentos, en momentos de esta naturaleza tan complicados, aparecen los fenómenos fuertes. Es decir, a mí no me sorprende la reaparición del macho alfa político. Y digo en términos feministas y en términos para que entendamos el concepto. Trump es un macho alfa, sin duda Milei es macho alfa, yo creo que Meloni es un macho alfa, estamos hablando de este concepto político, ¿no? Los seres humanos, muy demostrados los seres humanos, para ser 45 millones o para ser 4 o 200, buscan personas fuertes cuando se sienten débiles. Cuando alguien tiene ese miedo. El miedo es motor que neutraliza completamente cualquier libertad de pensamiento. Creo que lo que es un motor, alguien que te dé seguridad, alguien que te diga yo lo voy a resolver, voy a sacar la motosierra, voy a dar golpe en el salón, es decir, voy a hablar.
y seguir a esto a de otra manera siempre. El pueblo de la realidad, bla, 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 lo que quieras. Y luego además roban mucho. La diferencia es que estos machos actuales no parece que sean brutos de nada. Pero se moverá por intereses espurios, seguramente, pero de momento no lo parece. Estamos en un momento en el quincho, para que entiendas cuál es la filosofía del quincho, Pilar, que fíjate que ya llevamos hablado 15, 20 minutos y no queríamos interrumpir, porque primero los quincheros están recontra enganchando, ahora vamos a hacer los comentarios, y segundo porque si se logra un clima, digamos, donde podamos reflexionar y ir escalando en el pensamiento, es clave para nosotros. Ahora le voy a dar la palabra al Hacha. Cuento ya que estamos con 9.500 quincheros. Nosotros decimos que cuando llegamos a los 10.000, Pilar, estamos con un Movistar Arena, no sé si fuiste a Movistar Arena acá en la Ciudad de Buenos Aires, sentados. O sea que casi ya tenemos un Movistar Arena sentados de quincheros participando del stream. La Chita, invitado, vamos. Somos 9.000, la única que no come carne todavía sos vos. A ver, bueno, primero, qué honor que esté acá, Pilar. Yo tengo varias preguntas. Arranco por lo último. ¿Cuánto hay de retorno del péndulo en estos, como usted lo llama, macho alfa o en la motosierra? Claramente en Argentina no hubiera habido nunca una motosierra si no hubiera habido semejante nivel de derroche fiscal durante décadas. Es decir, la motosierra no vino de un plato volador, vino de un derroche fiscal insostenible que hizo a la Argentina económicamente inviable. Y por otro lado, esta necesidad, no sé si la expresión es macho, que me gusta es macho alfa, pero este giro hacia valores más conservadores, ¿cuánto tiene que ver con el hartazgo de una agenda que ahora la llaman woke, una agenda que en algún momento fue muy invasiva? Han cambiado hasta los formatos de los envases de los alimentos, hasta las series y la televisión y la forma de hablar, y fue una invasión por todos lados y ahora da esa sensación que el mundo dice, bueno, para, muchachos, vamos a una agenda un poco más normal. ¿Cuándo tiene de retorno de ese hartazgo? Esa es la primera pregunta. Después tengo otra. Bien, yo creo que el concepto del péndulo me parece clarísimo y va en la dirección que tú dices. En el caso argentino, porque el péndulo hay un péndulo mundial y hay un péndulo específico. El péndulo argentino tiene que ver con la cantidad tan brutal de abusos de todo tipo, económicos, políticos, sociales, que el kirchnerismo hizo en Argentina y que consiguió que primero hubiera una gran decepción por una parte importante de la población y segundo la convicción de que Argentina no tenía ninguna salida si no había una ruptura. Milei es un quiebro. Es decir, Milei es el basta ya de mucha gente diciendo tenemos que buscar al tipo duro, al tipo de la motosierra, porque los que nos vienen hablando del pueblo cada día luego nos están robando, digamos, el alma, ¿no? Y además hay una Argentina que tiene con mucho pensamiento político que tampoco estaba nada contento con una Argentina de la mano de un Maduro o de la mano de toda esta locura que tenemos en el continente, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que sin ninguna duda Milei es la reacción al hartazgo, al final de muchas cosas. Y si esto lo pones en el ámbito global, por ejemplo, en el fenómeno en Europa, que es cada vez más se está rompiendo la dicotomía derecha-izquierda y está empezando a haber en Europa una dicotomía derecha más derecha. Fíjate, los resultados en Alemania van en esta dirección, los resultados en Francia, en Italia. Es decir, hay una reacción conservadora de búsqueda del patriarca, de búsqueda del protector, después de un hartazgo, por supuesto, del relato cultural que nació de las izquierdas más extremas y que acabó derivando en el wokismo. Sin duda, esto es Estados Unidos. Trump gana fundamentalmente porque están hartos de la agenda que empieza con Obama y que en Biden se convierte en un chiste. Te voy a poner un ejemplo que me explicaba un peluquero de origen mexicano en San Diego no hace demasiado. Hacía poco que había ganado Trump, un par de semanas. Y yo estaba en San Diego y mi peluquero empezó a peinarme, que como podéis ver es algo que necesito generalmente. Y hoy no ha pasado el peluquero, ¿eh?
tenía el peluquero y me dice, soy mexicano de origen, soy gay. Y yo rápidamente pensé, californiano, gay y mexicano. Voto a Kamala. Y el tipo, Total. voté a Trump. ¿Por qué? Porque como californiano quiero que funcione la economía y con Biden era un desastre. Como mexicano, yo no quiero que vengan los ilegales. Que los que vengan, vengan a trabajar y que no vengan a delinquir. Y como gay, estoy harto de que conviertan mi condición sexual en una ideología. Yo no soy una ideología. Soy alguien que ama gente, que en este caso es del mismo sexo, pero de ninguna manera soy una ideología. Que dejen de hablar de mí. Wow. Me Qué pareció resumen, ¿eh? lo explica Qué, todo. qué pedazo, qué bárbaro. Esto explica el fracaso del fenómeno woke. Esto explica cómo, mientras hablaba, Kamala Harris hablaba todo el día de transgénero, todo el día de aborto, todo el día de racismo y de las mujeres. No la votaron las mujeres, no la votaron los gays y no la votaron los negros. O sea que algo, hija, le fue mal. ¿Por qué? Porque mientras ella hablaba todo el día de mujeres, transgéneros, gays, etcétera, etcétera, la gente quería poner la gasolina en el coche. Y el otro le hablaba de economía. Es decir, si algo ha hecho el wokismo es primero controlar completamente el relato cultural. Hemos vivido un tiempo de miedo a la opinión. Te pondré otro ejemplo que es muy gráfico. Hace poco, antes de venir para acá, entrevisté en un programa al exdirector, al director de una revista satírica en España que se llamaba El Jueves, que ya no existe. El Jueves era la revista que sale los viernes y era la revista más divertida y más rompedora de la historia. Lo tenía al lado y le dije, ¿teníais más libertad de opinión en el humor, de humor cáustico, ahora o antes? Y me dice el tipo, mucho más antes, porque ahora ya no me atrevo a hacer un chiste de gays, no me atrevo a hacer un chiste de mujeres. Me puedo cachondear del rey, pero no de un gay. Y además me explicó algo interesante. Dice, mira, el humor que está triunfando más en Francia es de la extrema derecha, porque no tiene complejos, no tiene cortapisas. Nosotros estamos permanentemente asustados. Y ya saliendo de aquí, te pongo mi propio ejemplo. Yo llevo toda mi vida luchando por los derechos de la mujer y muy específicamente en el Islam. O sea, las mujeres iraníes son mis hermanas. Las mujeres que luchan, las malalas del mundo que luchan por poder leer, estudiar, son compañeras de viaje. Las mujeres israelíes violadas el 7 de octubre son mis hermanas. Es decir, tengo una idea muy clara de lo que es la lucha por las libertades y por los derechos civiles. Y cuando hablo del Islam, hablo de ellas, no de sus opresores. Toda mi vida ha habido gente de la izquierda que me ha dicho islamófoba. Perdonen, cuidado, si te atreves a hablar del Islam, islamófoba. No, pero oiga, si yo defiendo a Shirin Ebadi, la juez iraní, si yo defiendo a las mujeres, no, no, porque del Islam no se puede hablar. Si defiendes a los cristianos, eres una reaccionaria, porque nada, el cristianismo es lo peor de la humanidad. Si defiendes a Israel, eres una genocida. Oiga, pero es que estoy defendiendo una democracia liberal enfrente a un fenómeno terrorista. Si hablas de terrorismo, eres el sumum. Con lo cual, yo no, porque yo me importa un pepino lo que digan de mí. Pero tú sabes la cantidad de gente que no se atreve en mi país a hablar de según qué temas. Si estabas en contra, por ejemplo, de la ley del sí es sí, de Irene Montero, de Podemos en España, que fue un horror de ley, entonces es que eras machista. Oiga, no, uno tiene que tener posiciones y continúa, ¿eh? Continúa. Ahora tenemos el fenómeno Trump-Zelensky. ¿Qué dice la corrección política? Todos con Zelensky, nadie con Trump. ¿Puede alguien pensar que quizá hay un equilibrio en esa opinión? Que el mundo no es blanco y negro, que no es maniqueo. Es decir, el problema que hemos tenido con el wokismo y con lo políticamente correcto es que nos ha impuesto un pensamiento único y no podías salir de ahí. No podías discutir, no podías tener matices, no podías tener pensamientos disruptivos.
no binarios. Exactamente. Y eso es lo que de alguna forma también ha creado un gran hartazgo. Al final la gente dice, bueno, basta ya, yo pienso lo que me dé la gana. Yo lo he dicho a veces con rotundidad. Ha habido una forma de fascismo intelectual que provenía de la izquierda, igual como lo hay, evidentemente, del fascismo de derechas, y que realmente te estigmatizas y piensas diferente o te marcaba posiciones. Y Pilar, esto ¿sentís que ya empezó a cambiar eso? sí, empezó. Sí, De sí, hecho, Trump es Milei es un ejemplo claro de que sí. se rompe ese techo de pensamiento que no te permite casi respirar. El kirchnerismo tenía la razón pública, tenía la verdad publicada. La verdad. Parecía que de ahí no te podías mover porque ibas contra el pueblo, contra Argentina, contra el mundo, contra Cristina, que era una diva. Uy, 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 si te movías. Criticar al kirchnerismo era ir al infierno. Y mira ahora están ellos en el infierno. De hecho, se han convertido en zombilandia, porque todos parecen zombies. Realmente estamos hablando de una clase política que ya no está, ya son del siglo XX, son diferentes, son antiguos. Lo que venga después, incluso por parte del kirchnerismo, va a ser otra cosa, porque no les sirven estos modelos. Estos modelos son muy antiguos. De manera que es evidente. Y luego, en el caso de Estados Unidos, la irrupción de Trump tiene que ver con el hartazgo enorme de todo este fenómeno woke que nos ha llevado a la peor situación. Obama fue un presidente pésimo. Obama tomó el Partido Demócrata y lo escoró, lo llevó tanto a la extrema izquierda que se cargó el espacio central. Hoy nadie sabe qué es el Partido Demócrata. Déjame, Estados Unidos siempre se habían movido demócratas y republicanos en posiciones centrales y Obama se lo llevó Qué y bueno, ¿eh? lo ha destrozado. Para Jorgito, Pilar, ya te dejo, pará, ya te dejo, hago vale. solamente un breve comentario y te dejo. Primero, abrimos a los quincheros que se quieran hacer una consulta, opinar, lo que quieran por YouTube, ya está abierto. Abrimos la posibilidad de que ustedes participen y le puedan hacer la consulta que se les ocurra a Pilar. A su vez, leo algunos mensajes para que se sientan incluidos. Pastor Facundo Ahumada, saludos a todos. Pablo Rodríguez, los veo desde Aruba, qué buen quincho. Yo no puedo creer que el quincho llega a Aruba. Aruba, Lacha, Lacha. Yo no, yo no Pará, el puedo tema es que creer el que quincho alguien de debería Aruba ir a esté viendo el Aruba, no a quincho. Aruba para acá, escúchame. Claro. Que mande los pasajes. Claro, una cosa de loco. Se lo hacemos presencial al loco de Aruba. Sí, dale. Bueno, Total, total. y le decimos a los quincheros, a los que están por YouTube y a los que están por X, que en este momento en el quincho hay 11.200 quincheros conectados. 11.200 quincheros. Lacha, tenías razón. El quincho no se mancha. Gastón Poblete Quincho, claro. Varela dice, Obama, Premio Nobel de la Paz. Impresentable pone Pilar. Ahora después hacemos preguntas. ND, llegué retarde, perdón, le fallé como quinchero, mil disculpas, pero ya estoy. Bueno, nada, ya abrimos, chicos, el chat de YouTube, el chat de X, di solamente un adelanto para que sepan que los vamos a estar leyendo. Perdón, Jorgito, adelante. Yo quiero pregunta también, levanta la Sí, mano. todo, vamos a preguntar Hacer, todo. hacer la Ahora, fila, loco, Pilar hacer no la se fila nos porque se va. arma acá, ¿eh? Pilar, en esto de las identidades que vos retratabas recién, me gustaría que me digas que ves a futuro. Es decir, hacia dónde evolucionan o hacia dónde deberían evolucionar estas dos grandes identidades que se empiezan a configurar hasta ahora, ¿no? A mi criterio, en Argentina debería, no sé si es lo que va a pasar, quizás es más lo que me gustaría, el progresismo, es decir, la cantidad de gente que cree que el Estado tiene que ser grande, que donde hay un dolor, donde hay una necesidad, una carencia, tiene que ser el Estado el que cumple ese rol, debería evolucionar hacia hacer un progresismo no setentista y no woke. Eso es lo que viene, eso es lo que debería venir, ¿no? Como si dijéramos, che, hoy la gente está viendo Hamlet, pero sabemos que mañana va a querer ver Romeo y Julieta y alguien tiene que hacer el guión y alguien tiene que hacer el guión de Romeo y alguien el de Julieta. Muy bien. El progresismo tendría que girar hacia algo no setentista y no woke. Y el liberalismo hacia una fase menos adolescente, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Contame si la ves así, diferente. Es que lo teníamos esto ya.
Es que el progresismo ya había inventado la socialdemocracia, ya había formado parte de gobiernos que habían consolidado el concepto del Estado de Derecho. Y también en el lado de derechas ha habido partidos y ha habido gentes que se han movido en espacios centrales. El problema es que en el quincho hemos perdido el espacio central. Y, no sé, y la sociedad ha tenido un momento muy woke hacia un lado y ahora está teniendo un péndulo muy, muy fuerte hacia el otro lado. Pero en cambio, lo de en medio, que es el moverse en un territorio de más sentido común, donde no sea ni tan extremo por un lado ni por el otro, es lo que ha quedado deteriorado y es lo que ahora tenemos mal situado. Hemos ido de un punto al otro, pero antes habíamos tenido, es decir, el Partido Socialista, los partidos socialistas en Europa no se parecían, no eran tan lejanos a los partidos liberales, es decir, te puedo poner ejemplos diversos. Y al final era una alternancia que iba funcionando. Y en cambio, a partir de un momento determinado, la izquierda va recuperando conceptos de los años 70, ciertamente, va recuperando ideas postcomunistas, con una voluntad de dominar cada vez, de hacer un Estado cada vez más grande, no más justo, no más social, sino más grande, más dominante, más en ese concepto. Y la parte conservadora durante un tiempo quedó casi muda, tenía poca capacidad de intervención. Y lo que ha ocurrido ahora es que la parte liberal se ha hinchado, ha recuperado fuerza porque estos nos han agotado y también se ha ido a posiciones extremas. Es decir, la mejor opción no es Trump para imaginar un mundo, digamos, más central. Pero Trump tiene una lógica en este contexto de péndulo. Mire, te pongo el ejemplo de Ucrania. En Europa estamos todos ahora locos con el tema de Ucrania. Yo creo que Trump tiene razón. No en todo, porque yo reclamo el derecho al matiz, pero sí en lo fundamental. Es decir, porque si no te dicen trampista, y yo de trampista no tengo nada, es decir, pero es igual, en este mundo de adjetivos permanentes vas acumulando adjetivos, ¿no? ¿Por qué creo que Trump tiene razón? En lo fundamental. Esta guerra hay que acabarla. Basta, basta. La guerra de Ucrania lleva más de 800.000 muertos por la parte rusa y más de 700.000 muertos por la parte de Ucrania. Europa ha estado haciendo la siesta 3 años, acomodados perfectamente, mientras los americanos iban pagando, enviando ejércitos, armas, bla, bla, bla. Y Europa todos hablando de derechos. Ucrania tiene toda la razón, los derechos. Sí, 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 Ucrania tendrá la razón que usted quiera. Pero 3 años de guerra con riesgo de cronificarla. Y en este momento tenemos en Ucrania Rusia, con lo que significa Rusia en el mundo, apoyada por China, que va creciendo en poder, con drones iraníes y con soldados de Corea del Norte. No me dirá usted si no tenemos un lío de narices en Ucrania. Y nadie tiene alternativa más allá de continuar la guerra. ¿Qué hace Trump? Trump dice, basta. No tiene razón en el sentido que el agresor ha sido Putin. No tiene razón en el sentido de despreciar a Zelensky como lo ha hecho, de una manera terrorífica y horrible. No, la alternativa que da no está para nada resuelta, no es buena. Pero tiene razón en lo básico, hay que acabar la guerra. Pónganse ustedes, lo que ha hecho Trump en este tema es pensar, think out the box, romper la caja. Es decir, hemos estado 3 años pensando en la lógica agresor, agredido y por tanto vamos a mantener la guerra no ha avanzado, Putin continúa fuerte quizá más que antes, Ucrania no gana, hay que pensar fuera de la caja. Bien, pues eso a mí me parece correcto. Y de golpe, ¿qué hace Europa? ¡Oh! ¡Oh! ¡No estamos! ¡Oh! Trump ahora viene y decide. Y entonces corriendo Macron, ¡ay! Hay que reunirse. El tal. Oigan ustedes, pero esto es una broma. Solo nos ha preocupado de la guerra que nos quedábamos sin cereales y sin gas. Seamos serios. Quizá tendremos que decir que Rusia ha ganado, pero es que yo esto lo dije en un canal argentino 2 días después que comenzó la guerra. Una Rusia con China al lado no perdía. Un país con bomba atómica no pierde una guerra. No la pierde. Y además los europeos y la OTAN
no podíamos mover ni un tanque, porque si movíamos un tanque íbamos a una guerra mundial. Con lo cual hemos perdido, hay que buscar una salida. Sí. Y Trump tiene razón. En cambio, Biden, ¿qué hacía? Continuar la guerra. ¿Qué va a durar? ¿10 años? ¿15? ¿No se va a liar más? ¿Podemos permitir que a través de esta guerra Rusia vaya creciendo, China vaya fortaleciéndose, Irán que levanta la cabeza? Es un desastre. Pero todo esto que les explico, perdónenme, es demasiado complejo para resumirlo en un tuit o en un TikTok o en una frase. Y en un mundo que lo que quiere son mensajes de 140 caracteres, explicar la complejidad es imposible. La gente dice Trump sí o Trump no. Y los que decimos no, quizá Trump a veces y a veces no, nos quedamos huérfanos. Estamos en porque reivindicamos algo muy antiguo y muy raro, que es el libre pensamiento. El libre pensamiento. Estamos huérfanos, Jorge, cuando tú preguntabas, hemos pasado, sí, es que nos hemos quedado huérfanos de libre pensamiento. No tenemos pensadores, tenemos creyentes. Está fuera de moda. Bueno, es la frase de Einstein, porque hay más creyentes que pensadores, porque es más fácil creer que pensar. Pero tenemos que empezar a pensar. Y cuando Trump te hace una provocación como la que te hace, hay que decir, cuidado, las formas de Trump son muy locas, pero Trump tiene un equipo excelente. Es una democracia liberal y está intentando mover el juego en el mundo, en un mundo donde China nos estaba ganando la partida, Rusia se había consolidado y nos había levantado Irán. Oigan, cuidado. Chicos, ¿Sabés qué esperen me que trae? interrumpo. Perdóname. Espera, Jorgito, interrumpo un Dale, segundo, un estoy segundo. entusiasmadísimo. Sí, estamos todos. Y además, y Lacha, ahora te voy a dar lugar a vos también, ¿eh? Quiero darle lugar a los quincheros porque si no se me enojan, ¿eh? Así que voy a empezar a leer mensajes, porque si no se me van a enojar y tenemos 12.000 conectados. Entonces no podemos dejar a los quincheros afuera. Vero Recia nos manda saludos. Macu Mazuka, Lacha nos manda más, está viendo el quincho. Grande, Macu. Alejandro del Chaltén. Qué genia, Pilar. Una semana justo me voy a Aruba. Acá te estamos viendo desde el Chaltén, donde el wokismo todavía se siente fuerte. Abrazo, Damián. Ariel, voy con preguntas que nos van haciendo en el quincho. Yo te hago varias, porque son un montón. Pilar, vos vas tratando de hacer un resumen. Ariel Quintela, pregunta, Pilar, ¿qué puede ocurrir si Europa apoya a Ucrania? ¿Cómo quedaría Estados Unidos su relación geopolítica? ¿Perdería el liderazgo? Y suma. ¿Puede ser una apuesta muy grande de Trump que le puede salir mal? Nos pregunta. Esperá que tenela en la gatera, así meto otra y no se me enojan los quincheros. Esperá que vamos a... Estoy, es que voy a apuntar, Sí, voy a apuntar. tranqui. Pues tenemos tanto que, bueno, déjame que leo de acá. Guillermo Malvicino, saludo desde Australia. Gastón Pizzi, saludo desde Marco Juárez. Francisco Bardé, felicitaciones. Gastón Poblete Varela, pregunta, Pilar. Milei lleva un efecto arrastre de liderazgo hacia la derecha. ¿Eso es porque el mundo está hastiado de los sin sentido del progresismo? ¿Ve una derecha sólida en España? PP Vox nos pregunta. ND, ¿crees que Estados Unidos quiere terminar ya la guerra para recuperar a Rusia como aliado para poder enfrentar al chiaísmo? Israel ha pedido a Estados Unidos que permita mantener sus bases en Siria. Me suena todo raro. Son tantos los mensajes que leo un par para que sientan que los vamos a incluir en el quincho, que ustedes son la vida, el corazón del quincho. Leí un par, Pilar. Bueno, a ver, la primera, oye, felicidades porque los quincheros preguntas fáciles no hacen, ¿eh? Sí. Calificados los Deben quincheros. ser los aires de Aruba, pero Son inteligencia artificial. la primera es que qué puede pasar si Europa continúa la guerra y qué le puede pasar a Trump. Sí. Creo que la pregunta es al revés. ¿Qué le puede pasar a Europa sin Trump? ¿Se cree alguien que Europa, la Unión Europea, que tiene una crisis económica terrible, donde no hay una unidad de criterio político, donde no hay una estrategia común y donde no hay nadie que quiera decirle a sus ciudadanos que tiene que subir el presupuesto militar porque tiene que enviar armas a Ucrania? Nadie. Esto es el rugido del gatito.
Europa, estamos en una situación, hace mucho tiempo que la Unión Europea, hablo de Europa, pero fundamentalmente del eje político, pero incluyendo quizás Inglaterra, pero vaya, hace mucho tiempo que Europa no tiene política exterior, no tiene política interior común y no tiene estrategia. Vivimos la guerra de Siria, que fue una guerra atroz, terrible, con miles y miles de personas picando las puertas y no teníamos estrategia de ningún tipo. Esa guerra la vivimos de lejos, no tuvimos opinión. Hace mucho, desde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea depende de lo que dice Estados Unidos. Y no hay ningún lugar en el mundo que podamos imaginar que Europa se atreverá a hacer nada con Ucrania sin apoyo americano. Imposible. Todo esto tiene que ver con una imagen de estamos aquí, ¿no? La grande francesa, aquí estoy. Los british, aquí estamos. Oigan ustedes, impensable. Trump ha hecho un acto de fuerza en esa línea de políticos de golpe duro, de políticos de potosierra. Pero ha hecho un acto de fuerza porque puede hacerlo, porque es fuerte. Europa no lo es. Y además, me voy a atrever a decir algo. Estoy convencida que la inmensa mayoría de cancilleres europeos han respirado, porque nadie sabe qué hacer con Ucrania. Y claro, por un lado está lo de nosotros con Ucrania y por el otro, pero que alguien lo resuelva. ¿Qué es lo que siempre hace Europa? Porque al final tuvimos la guerra de los Balcanes y no se resolvió hasta que los americanos llegaron. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial y hasta que no hubo el desembarco. Es decir, al final, Europa es un gigante, es un tigre de papel. Parece mucho, pero al final estamos, desde la Segunda Guerra Mundial, no somos algo sólido. Hay países muy importantes, pero en global no lo somos. De manera que yo la pregunta esta de qué puede pasarle a Trump si Europa se planta, la respondería al revés. ¿Qué le puede pasar a Europa si Trump, y ya lo ha hecho, se planta? Ahora, sí que Europa podría tener el papel de encontrar una salida al conflicto más dulcificada que la que plantea Trump. Yo creo que Trump hace el rugido, pero después de esto ya veremos cómo caerá. Es lo mismo que Oriente Medio. Trump ha hecho el rugido en el tema de Palestina, pero espérense, que luego hay muchos agentes y muchos factores para ver cómo acabará la cuestión. Pero ha instalado la idea de que la guerra ha acabado. Y es la idea fundamental, es la idea disruptiva, porque estábamos en un hámster, en una rueda del hámster, de que Zelensky decía que no, Putin decía que no, y vamos, continuamos matando gente. Y ahora encima teníamos ya una alienación internacional en la zona, ¿no? Te linkeo la pregunta, porque vine a cuento de Gastón Poblete Varela que te preguntaba que el mundo, si el mundo está hastiado de los sinsentidos del progresismo, si ves una derecha sólida en España, Pepe Vox, es lo que te pregunta Gastón Poblete Varela. Sí, tenía la pregunta, perdonen que quizás estoy demasiado en la respuesta. Tranqui. Y no sé si estoy haciéndolo demasiado complejo, si quieren simplifico un poquito más. Estamos Ah, el hacha, bárbara, ¿cómo pero- lo ves vos que sos el jurado? estaba. No, realmente espectacular. Yo soy muy ignorante del tema y una pregunta. Dos. Entonces, cuando Trump dijo, yo pensé que había sido un exabrupto, y perdón por mi ignorancia, cuando Trump dijo que Zelensky ponía en riesgo la Tercera Guerra Mundial, no fue un exabrupto, le estaba hablando en serio. Esa es una pregunta. Y la otra es, yo hace varios años, casi muchos años, 10 años, un poquito más, leía el concepto euroesclerosis, como que Europa no tenía este liderazgo en lo económico, pero ahora también se ve que es en lo político. ¿Cuándo fue la última vez que lo tuvo? O sea, ¿qué faltan? ¿Líderes? ¿De qué depende Yo que creo, Europa yo logre creo ese que liderazgo? Yo creo que tuvimos dos grandes momentos que fueron los momentos mejores de Alemania, cuando Alemania lideraba Europa en la mejor época de Angela Merkel, por ejemplo, en la época Kohl también de alguna manera, y también hubo un gran momento en Mitterrand, donde Francia también tuvo un papel importante, y fueron momentos de una cierta solidez. Europa como concepto es un concepto geográfico, pero no es un concepto político. No. Hay intereses muy diversos y muy confrontados y situaciones territoriales y demográficas muy diferentes, ¿no? Y además ahora tenemos el gran lío del Islam en Europa, que nos complica muchísimo más las cosas, ¿no?
pero probablemente el equilibrio con Estados Unidos se produjo con una Alemania grande, con una Gran Bretaña grande, eso equilibraba, y quizá con una Francia que acababa de cerrar el triángulo, ¿no? Esto, a partir de un momento determinado, en los últimos tiempos de Angela Merkel, Alemania se deshincha. Ella comete algunos errores, es el país que acepta más emigración, y de golpe esto se convierte en una bomba de tiempo. Es una parte del crecimiento de la alternativa por Alemania viene derivada de esos errores. Y luego, ya desde las épocas de Kohl, pero sobre todo al final de Angela Merkel, que fue una gran mariscal, fue una gran política, pero que cometió errores importantes, la relación con Putin y la dependencia absoluta de Alemania con el gas ruso lo hundió el gigante. Hoy Alemania es un país con problemas muy serios. No ha hecho, además, el otro día leía un libro interesante de un pensador alemán explicando que está perdiendo la batalla tecnológica, que aún tiene una economía de base industrial y de criterios muy antiguos, pero no ha reinventado, no se ha puesto a la altura de lo que serían los grandes retos tecnológicos y que se está quedando fuera, ¿no? Entonces tenemos, si el eje alemán británico, que encima los británicos se fueron de la Unión, y francés no funciona, Europa, como tú bien dices, acaba siendo una euroesclerosis, ¿no? Por eso yo decía que la idea de que Europa puede plantar cara a Trump me da risa, me da risa. Después, luego iré a la pregunta sobre el wokismo y la derecha, ¿eh? No me lo voy a dejar, pero ya tomando lo que me dice el hacha, que para acabar de cerrar. Luego el tema de la Tercera Guerra Mundial. Cuando Trump dice que Zelensky nos acerca a la Tercera Guerra Mundial, es injusto. Nos acercan los dos, Zelensky y Putin. Lo que ocurre es que él está intentando, creo que con buen criterio, como Putin es el vencedor y es el duro y es el que tiene el aliado chino, está intentando de alguna forma tranquilizar a Putin, castigar más a Zelensky para encontrar una salida. Pero yo nunca he creído que estuviéramos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Me ha parecido siempre que formaba parte de la amenaza. Pero es cierto que es muy preocupante lo que os decía antes, ¿no? Como de golpe se activó toda la maquinaria bélica iraní, se activa y se moderniza gracias a la guerra de Ucrania. Y de golpe tienes drones, bueno, también los tienes aquí en Bolivia, ¿eh? Porque cuidadito, aquí en el continente con el eje bolivariano también tenéis a los iraníes. Esto es toda otra historia, pero hay drones iraníes en la frontera con Bolivia, ¿eh? De manera que no lo tenemos tan lejos. Pero yo no creo que estuviéramos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Estábamos cerca de un orden mundial donde China marcaba las pautas. Y lo que ha hecho Trump es decir, América ha vuelto, Estados Unidos ha vuelto. Y para mí esto es una buena noticia. Ya sé que el wokismo está todo como loco, ¿no? Porque siempre fueron antiamericanos. Pero, oigan ustedes, un mundo, yo creo en la democracia liberal, y no están ganando los buenos. No están ganando los buenos. Tenemos democracias muy deterioradas, tenemos una China que va creando estrategias económicas y políticas en todas partes. Se ha quedado en media África, tiene el papel que tiene en toda Latinoamérica. Oiga, se acerca a la frontera y luego tiene elementos muy poderosos. TikTok es chino y ahí no puedes entrar, no puedes conseguir nada y hacen lo que quieren con ello. Y además controlan los relatos públicos también a través. El fentanilo es chino y está masacrando en Estados Unidos y en Canadá a través de la frontera mexicana. Con lo cual, oigan, hay un orden mundial que pasó de ser bilateral, primero la Guerra Fría, bien, después de la caída del muro de Berlín fue casi monolateral, es decir, Estados Unidos parecía el comisario, luego volvió China tal, Estados Unidos se fue yendo porque el wokismo se fue del mundo y de golpe, ¿qué tenemos? Y lo que hace Trump es decir, yo he vuelto, América ha vuelto y va a tener un papel. Y fíjense ustedes, nada más entrar, amenaza con los aranceles. ¿Qué consigue? Que Petro diga, ay, perdón. Que la presidenta de México diga, ¿dónde hay que arreglarlo? Que Panamá
Oigan, con lo cual, miren, a mí no me gusta la política de la fuerza, pero le ha funcionado, ha sido efectiva. En tiempos de desconcierto, en tiempos de ideas líquidas, los tipos que vienen fuertes son útiles si no se basan, si no se van de la mano. Pero lo cierto es que ahora la frontera mexicana está más vigilada. Lo cierto es que el canal de Panamá, China no se lo va a quedar tan rápidamente como parecía. Lo cierto es que los colombianos, Petro, que es un impresentable, de golpe se asustó. Empezó muy fuerte, ¿eh? Uy, uy. ¿Quién se atreve con Estados Unidos, por favor? Es un gigante. Por eso tampoco Europa lo va a conseguir. Pero es que además en algunas cosas no es malo. No es malo porque Biden era poético y Trump es prosa. Oiga, con la poesía no hacemos política. Me encantó esa síntesis. Jorgito, ahora te doy la palabra. No me quedó Decimos que claro lo de tenemos. Petro, che. No me Pará. quedó clara la opinión sobre Petro. Me gustó esa para Grafe, Volviendo, lo de la Ahora, prosa y la poético. Escúchame, Biden es poético, Trump es prosa. me encantó. espera, eso. volviendo unos pasitos para atrás, chiquitito, Dami, volviendo Sí. unos pasitos para atrás, sobre lo que hablábamos de la comunicación y las personas prefiriendo consumir 140 caracteres que apostando al pensamiento, no digo complejo, pero por lo menos un poco más profundo. Yo estoy formado en comunicación, Pilar. Hace 20 años atrás, cuando empezó a explotar la información, con los hipertextos, ¿no? Con internet, con las páginas y demás, la pregunta filosófica en aquel momento era: ¿qué mierda vamos a hacer con tanta información? ¿Esto es mejor o es peor? ¿No? ¿A dónde nos va a llevar esto? Y no los apocalípticos, pero sí los integrados decían: no, más información va a ser mejor a las personas, y resultó que de tanta información que tenemos, lo que hemos decidido es simplificarla, porque tenemos más información que recursos cognitivos. Entonces, de vuelta, como fue siempre en la historia de la humanidad, decime cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles son mis amigos, cuáles son mis enemigos, siempre cuál es mi bandera, cuáles son mis 10 argumentos, y a la puta que lo parió, ¿no? Mira, hoy la gente cree que está más informada. No, hoy está No. más desinformada. Uh-huh. Es decir, la masificación de la información no ha implicado en ningún caso un mayor crecimiento del pensamiento crítico o del pensamiento a secas. Al contrario, de la misma manera que el periodismo masivo no significa tener mejor conocimiento de la realidad, sino al contrario, mucho menos. Es decir, hoy te voy a poner un ejemplo. Yo llevo toda mi vida ya es bastante, ya es muy larguita, toda mi vida siguiendo el conflicto de Oriente Medio, es quizá de lo que sé más. No significa que mi posición tenga la verdad absoluta ni que sea es discutible, pero como mínimo tengo un conocimiento preciso. Hasta hace unos años, cuando me debatía sobre ese tema, me debatía con expertos. Ahora me debato con mi peluquera, que se ha convertido en experta en política internacional. Porque en Twitter le han dicho quién es el bueno y quién es el malo. Porque en el WhatsApp le han dicho que no sé qué. Porque además ha visto una foto. Entonces, de golpe, y además tenemos en el mundo del periodismo cantidad de gente que cuando habla, por ejemplo, de política internacional, antes en las redacciones de periódicos, los que te hablaban de un conflicto eran los legendarios del periodismo. La parte de política internacional eran los tipos que habían leído, habían viajado, conocían guerras, en fin. Hoy son becarios con Wikipedia. Oye, que ha habido una bomba en el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Y qué pasa en el chat? Ya está. Y tienes una noticia. La información va muy rápida, pero ha perdido consistencia. Estamos devorando comida rápida, información rápida, verdades rápidas, de muy mala calidad. Comemos más, pero comemos peor. Para decirlo en términos, digamos, cárnicos, argentino-cárnicos, no comemos asados, ¿eh? Estamos comiendo hamburguesa de cuarta categoría, que es la que te explica el conflicto de aquí o el de allá o el no sé qué, ¿no? Después, más información. La gente puede ser más culta. Leer más no te hace más culto, porque puedes estar leyendo el Mein Kampf. El Mein Kampf es hoy un libro importantísimo en las redes. La carta de Bin Laden a los americanos
donde hablaba de la conspiración judeo-masónica para dominar el mundo, es hoy un hit en Twitter, perdón, en TikTok. Es un vídeo que se ha convertido en un vídeo que tiene millones de visualizaciones. Es decir, que la gente cree que está más informada y está peor que nunca. Las cartas, Pilar, las cartas de Gandhi a Hitler tratando de pararlo, hoy son una boludez. Absolutamente, porque hoy vivimos en Goebbels con Internet. Hoy Goebbels tiene Internet. Las fake news las inventó. Qué frase, ¿eh? Claro, claro. Las fake news las inventó Goebbels cuando dijo una mentira repetida muchas veces es una verdad. La viralización, no tenemos manera de ponerle sensatez a la realidad porque estamos inundados de imágenes, inundados de ideas virales que se convierten en una verdad absoluta. Y tú puedes levantar el dedo y decir, es que yo hace 30 años que sigo este conflicto. ¿Qué dice usted? Les explicaré el ejemplo que me pasó en un viaje a Tucumán. Tomé el avión de Buenos Aires a Tucumán. Y... ¿Fue ahora recientemente? No, hace tiempo, no hace mucho que no he estado, pero lo explico porque me parece que es muy, identifica mucho todo este mundo de Internet, que de golpe hay mucha gente que se convierte en experta, ¿no? Me tocó la silla de la ventana, perdonen un poco la anécdota, pero... Y en medio había un señor que tenía una alegría cárnica importante. Y Quinchero viejo. bien, tuve que pasar como pude hasta la ventana, ¿no? Y le dije, pues, perdone usted, también en castellano. Y el tipo entendió que hablaba español. Y me pongo a leer un libro sobre Israel que estaba en mi idioma, en catalán. El tipo ve la palabra Israel entre el somni y la tragedia, es decir, una palabra en catalán, pero ve que yo hablo en castellano y me dice, ¿qué es italiana usted? Digo, no, no, yo soy catalana, tal, bueno. Y me dice, ¿es judía? Porque vio la palabra Israel. Y yo le dije, no, soy periodista. Bueno, evidentemente uno puede ser judío y periodista, pero se lo dije expresamente a ver. Y al momento el tipo me dice, estos israelíes, qué gente impresentable, no sé qué, no sé cuál, bla, bla, bla. Y yo me lo miro y le digo, me gusta mucho su opinión sobre el conflicto de Oriente Medio. ¿Tiene también opinión sobre lo que está ocurriendo en Sudán? Dice, no, no. Digo, pero ¿cómo no? Pero si usted, que es un experto en política internacional, me dice, no, yo soy ganadero. Digo, bueno, ganadero, pero ya sabe quién es el bueno y el malo en un conflicto que lleva 75 años. ¿Por qué te explico el ejemplo? Es lo que os decía antes. De golpe, todo el mundo cree que está informado con todo. No, está informado con lo que le enseñan. Hoy tenemos, una guerra abierta en Sudán que ya ha desplazado 8 millones de personas, pero no lo has visto en ningún informativo. Hoy tienes un problema enorme con la creación de un califato islámico en Mali que nos está descontrolando todo el Sahel, con una proliferación del Estado Islámico como nunca se había producido. ¿Lo ves en algún lugar? No, la gente solo sabe lo que le enseñas en el noticiero. Y por tanto tenemos gente más informada y más masivamente desinformada. Casi te cuento que preferiría el momento anterior. En todo caso, al final la gente culta es poca, la gente que se hace preguntas es poca, todo el mundo tiene respuestas. Y volvemos a lo que comentábamos antes, es el momento de reivindicar el pensamiento individual, el derecho a pensar, a interrogarse, a tener más preguntas que respuestas. Que esto es hoy en día, en este momento, casi revolucionario. Bueno, chicos, llegamos al Movistar. Parados ahora. Pilar, 15.000 quincheros conectados. 15.000 quincheros conectados. Impresionante. Y Pero esto se acaba en algún momento, ¿no? sí, obvio. Ya estamos. Quédate tranquila que se acaba, quédate tranquila. De hecho, nosotros 23:30 cerramos el quincho. Solamente estamos en tiempo extra. Escúchame, quiero leer a los quincheros porque si no nos matan. Voy a leer a los quincheros. Gabriel Antelo, qué claridad la de Pilar, placer escucharla. Silvina Bocchia, siempre brillante Pilar.
Más, gracias Pilar, yo no me siento más solo pensando que Trump lo que intenta es separar a Rusia de China, por ahí está el verdadero peligro. Rodri Otero, Vox gana con Abascal el GOAT. Gastón Pizzi, me sacaste la pregunta. Dice Ignacio Jiménez Arce, hoy estaría en juego Taiwán, el mercado chino con un cimbronazo casi se carga a Japón. Brasil devalúa en 2025 por estar atado al mercado chino. Todo lo dice el mismo. Francisco Augusto Melsner, el otro quinchero. Ingeniería social es lo que describe Pilar. Impresionante, chicos, la cantidad de pincheros que tenemos conectados. Beatriz Tun, de Chaco, excelente. Damián, gracias por la invitación al quincho. Sandra Álvarez, genial quincho, impresionante, explica Pilar. Chicos, impresionante. Yo pensé posta que un feriado no se iban a permitir reflexionar el nivel de intensidad que estamos teniendo. Lacha, Jorgito, no sé cómo ven esto. Yo tengo dos. Luca Mantarás, que manda saludos a Pilar. Sebastián Leiva dice que traduzco, mujer extraordinaria, que es Pilar, dice en términos más porteños, pero bárbaro. Pilar, ¿puedo hacer una pregunta? Ya que sos experta. Tema Islam-Europa. ¿Cuánto hay de invasión cultural? ¿Cuánto hay de inmigración no tolerada? ¿Cuánto hay de amenaza real en el tema? El tema del Islam es hoy por hoy una amenaza de primer orden. Y con esto voy a ser muy clara. No es un problema religioso. Es decir, nuestras sociedades están perfectamente preparadas para cohabitar con diferentes dioses. Las sociedades democráticas tienes dioses judíos, dioses cristianos, dioses musulmanes y tienes budistas y lo que te dé la gana. Es decir, no es un problema. Yo no tengo como mínimo ningún... A mí el Islam no me preocupa. Es decir, no me preocupa la tradición cultural y religiosa de ninguna persona. Lo que me preocupa es la ideología, que no es lo mismo. Igual que te lo explico así rápido porque el tema es complejo, pero no quiero simplificarlo más de la cuenta. Igual que Hitler utilizó el concepto de la gran Alemania y el concepto ario para destruir Alemania y para crear una ideología totalitaria, o el comunismo utilizó la idea de la justicia, pero acabamos con el estalinismo que destruyó también millones de vidas y, por supuesto, lo que significó aquello. Hoy tenemos una ideología que ha secuestrado el concepto religioso del Islam, pero que lo que tiene es una concepción imperial de dominio del mundo. Me cuesta un poco explicarlo así, porque parece que estemos hablando de Alí Baba y los 40 ladrones, es que hablemos de conceptos medievales. Pero te lo voy a decir con una frase simple. Hoy tenemos gente que nos mata con el cerebro en la Edad Media y la tecnología del siglo XXI. Móviles vía satélites conectados con la Edad Media. Esto es el salafismo, esto es el fenómeno que creó el Estado Islámico, que creó Al-Qaeda, que creó Boko Haram, que ha creado los Hamas y los Hezbollah, y etcétera. Es una ideología del mal, como lo fue el estalinismo y el nazismo. Es la ideología totalitaria del siglo XXI. Y esta ideología totalitaria tiene un objetivo, que es el dominio. De hecho, recuerden la frase de Gaddafi. Ustedes tienen la bomba atómica, nosotros tenemos la bomba demográfica. La bomba demográfica, si significara sencillamente que en Europa de golpe hay millones y millones de personas musulmanas que viven en democracia y que creen en la democracia, no sería un problema. Pero cuando en los barrios más periféricos de las grandes ciudades europeas, belgas, francesas, alemanas, españolas, empiezas a tener auténticos guetos con ulemas y imanes que radicalizan a los barrios, que los convierten en barrios yihad, donde después cualquier loco acaba apuñalando a alguien. Cuando tenés esto, tienes un problema muy grande. El fenómeno del islamismo radical es el problema totalitario más importante hoy del mundo. Tienen decenas de ideólogos, tienen cantidad de textos, tienen estrategias muy inteligentes. Y ahora les voy a poner el último ejemplo. Lo último que ha pasado estos días, lo habrán visto, fue el atropello con coche
no hace mucho, o por ejemplo, hemos tenido en Nueva Orleans el tipo que con un coche mató a 13 personas y era un tipo vinculado al Estado Islámico, el tipo que ahora el otro día apuñaló en Berlín a un ciudadano, por cierto, un turista español, etcétera. Estamos teniendo muchísimos atentados hechos por lobos solitarios, por tipos individuales. ¿De dónde nace esto? Esto nace de un tipo llamado Said Marian, gran ideólogo de la nueva yihad, que es el teórico del yihadismo individual, es el inventor del yihadismo individual, que tiene esta frase: estamos en guerra para dominar el mundo, estamos en guerra para crear el califato universal, estamos en guerra con los infieles. Bien, tenemos que amar la muerte, tiene frases muy importantes hablando del amor a la muerte. ¿Qué tiene que hacer un buen musulmán, entendido en su concepción, para formar parte del dominio del mundo, para formar parte de la umma, del califato? Si eres, y si vives en ciudades, en países occidentales, si eres una mujer o un cobarde, escúpelos, insúltalos, que noten tu odio. Si tienes un cuchillo, clávalo. Si tienes una pistola, dispara. Si tienes un Kalashnikov, haz una matanza. Hay un artículo muy famoso de este tipo en la revista Inspire, la revista en inglés que publicaba en el Yemen Al-Qaeda, que tenía por título: haz una bomba en la olla a presión de tu madre. Los hermanos chechenos que atentaron en la maratón de Boston hicieron la bomba en la olla a presión de su madre. Este es el fenómeno que nos ataca. Cuando ustedes vean mañana o pasado o el otro un tipo que ha apuñalado a alguien en París o en Londres, estamos hablando de un fenómeno global. El tipo que lo ha matado es uno, pero se ha autorradicalizado en las redes y se ha radicalizado con sus ideólogos que le están diciendo que no es un pobre tipo en un barrio de París, sino que es un elegido de una guerra santa. Y el tipo que no era nadie de golpe se convierte en alguien. Y No es acaba... delincuencia común. No es No, delincuencia común, es algo orquestado, es algo armado. es algo perfectamente estructurado y no tiene nada. Puede haber atentados que sean, o muertes de violencia común, por supuesto, o puede haber incluso atentados de extrema derecha que aún existen, pero el fenómeno que tenemos actualmente, que desde las Torres Gemelas o desde Avia y desde la embajada aquí en Argentina, que fue un laboratorio del fenómeno que después sería masivo, esto ha mutado. Hoy ya no tenemos grandes atentados como el 11S, como Atocha o como el Bataclan. Ahora tenemos un fenómeno más de yihadismo individual, pero esto está creciendo nuevamente. Chicos, bueno, hemos abusado mucho, mucho de Pilar, 16.300 quincheros conectados, una locura. A mí me quedaron muchas preguntas, pero ya está, ha sido un récord absoluto. Pilar, te vamos a invitar obviamente. Sabemos que desgraciadamente me diste una información clave, que acá a junio vas a hacer base en Buenos Aires, así que vamos a tener la excusa para invitarte de vuelta. Pero Así que voy a viajar por Latinoamérica, o sea que... sí, vas a estar por Chile, Paraguay, ¿no? Me habías dicho, por varios países. Bueno, te vamos a dejar solamente con los saludos de los quincheros para que veas que ha sido un boom esta noche con vos en el quincho. Dice Javier Villamonte, ¿cuándo sale el quincho de gira por el país? Bueno, lo vamos a llevar a Pilar, Javier. Javier nos saluda desde Taldil. Elena Parodi, qué grande Pilar Raola, sos lo más, me encanta escucharte, quiero que vengas más seguido a Argentina, sos hermosa, me encanta escucharte, besos. Robert Sayal, esto desde despedida, no abrimos preguntas, estamos hablándote halagos ahora. Gran quincho el de hoy, un lujo haber tenido a Pilar. Adrián Romero de Figueroa, Pilar, en la Edad Media había más luz que lo que hay hoy en los estados teocráticos islamistas. María Luz Agú, qué suerte tenerla a Pilar esta noche. Marina Aguirre, en Pilar no se va, cierre la puerta del quicho que no se escapa. Es privación ilegítima de la libertad eso, Claro, además. o sea, Lacha, ponele ahí a Pilar al lado de la parrilla, mi hermano. En nombre de la libertad, no hay problema. Bueno, Pilar, ¿te sentiste a gusto del quicho?
Mira, la prueba de que me sentí a gusto es que he hablado por los codos. No, pero la verdad es que lo montáis muy bien porque las preguntas han sido muy pertinentes, me han llevado por los caminos yo creo que había que ir con mucha agilidad y cuando he visto la hora no me di cuenta de que había pasado tanto tiempo, con lo cual me sentí muy a gusto y felicidades porque entiendo que si habéis conseguido tantísima gente es porque persistís, sois resilientes en la voluntad de pensar y de debatir y gracias por abrir a la inteligencia y al debate y al pensamiento vuestro espacio. Me quedo solo, lanzo esta última idea, por favor, recuerden ustedes a Descartes, pienso, luego existo. Pensemos, dejemos de creer, empecemos a pensar. Gracias, amiga. Nos quedamos nosotros Gracias, en el Pilar. quincho que lo cerramos. Gracias, gracias. Te llevas todo lo que hay del mercado central de Mataderos. Te llevamos todas las verduras a tu casa en la estadía en Buenos Aires. Estás invitada por el quincho. Gracias, gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Cerramos nosotros el Gracias. quincho, así te Espectacular, ¿eh? liberamos. Adiós. Gracias, amiga. Gracias. Beso grande. Chau, chau. Chao. Chau, 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 chau. Bueno, Lacha, Sí, Jorgito, qué lujazo, ¿eh? boludo, tremenda bomba. ¿Puedo tirar Qué un lindo. dato Yo en términos de después no puedo rating? dormir, boludo, porque me quedo Boludo. pensando, me Bueno, quedo. mañana es feriado, hoy nos quedamos charlando hasta tarde. Escúchame, 10:44 igualamos el super pay que tiene Giuliani, boludo, el gringo. Gringo es para vos, es para vos. Y ahí después lo pasamos. Estuvo hasta 13.500 a 11.700. No tiene nada que ver esto, ¿no? Porque la masividad no te da nada, pero realmente un quincho espectacular. Yo pensé Y que las no iba a venir reflexiones. tanta gente al quincho un feriado, pero bueno, el quincho se fue instalando muy fuerte, chicos. Más de lo que pensamos nosotros y ya es un espacio de. Estamos en 17.000 quincheros ahora, ¿eh? Quiero que lo sepan. Che, reflexionemos 2 minutos. Sí. Se fue el tema de Argentina y dije, no le voy a preguntar sobre si la reforma económica es más fuerte que la falta o no de republicanismo, no me interesa. Lo del final del gran totalitarismo de este siglo son estos islamitas con tecnología del siglo XXI, es fuertísimo. Lo de permitirnos pensar libremente es fuertísimo. Sobre Europa con euroesclerosis es fuertísimo. Y me estoy comiendo una muy importante. El tema de su posición respecto a Trump ¿cómo se llama? Y Zelensky y Rusia. Guarda, para mí fue un Impresionante. pinchazo. Sí, impresionante. Jorgito, vos una reflexión final. Me quedaron A mí me quedaron 200 preguntas, obvio. 200, Pero pero le quise dar 200. lugar a los quincheros. Estoy muy movilizado. Es una mujer encantadora. Lo que Sí, sí. a mí me hubiera. Tenías razón, Jorge, en la Sí, previa que me sí. dijiste, No, yo lo es un admiro. crack. Disfrutemos Sí, de esta noche, dijiste vos. es maravilloso. Les voy a contar lo que me quedó pendiente. Sí. Me hubiera gustado bajar esta última parte a la Argentina. Ella describió muy bien este crecimiento de la violencia en función del extrañamiento que es el otro, ¿no? Hay un otro que no puedo comprender y lo tengo que hacer mierda. Y por supuesto, desde su preocupación genuina fue haciendo hincapié en los lugares donde la violencia está desatada. En algunos de ellos la violencia es muy vieja, ¿no? Y estuvo siempre desatada. Me hubiera gustado bajarla a la Argentina. Y me trajo lo siguiente, me trajo el siguiente recuerdo. Mi viejo fue un militante de los 70 en Argentina, ¿no? Y, y tenía algunas frases que eran espeluznantes. Me decía, me decía todos los días salíamos a matar a morir. Durante varias décadas de su vida lo decía con tono heroico y después lo decía con tono entristecido, ¿no? Porque había revisado su historia. Y me contaba que un día él había llegado a la reunión de domingo de la casa de mi vieja, tendría 20 años, y cayó con un champán para festejar que habían matado a Rucci. ¡Wow! Wow. ¡Wow! Y entonces yo pienso, quizá para salir de la alarma,
Si la Argentina actual es una Argentina violenta, pero que es violenta en un sentido simbólico, ¿no? Hoy nadie sale a matar, hoy todos salen a tuitear, hoy todos salen a agredir al otro cuando están en las redes sociales y después cuando lo tienen cara a cara eh, no saben qué decir, ¿no? Y van a baraja, de alguna manera hay algo de cobardía. Pero me parece que siempre tenemos que tratar de tener presente hasta dónde podemos ir, qué podemos desencadenar siendo unos idiotas, ¿no? En Argentina todo lo que está pasando es que hay una gran discusión entre personas que creen que el Estado tiene que ser más grande y otras que creen que el Estado tiene que ser más chico, punto. ¿No? Bueno, chicos, Está movilizado, loco, ¿eh? sí, sí, sí. Gracias, Jorgito, por compartir Sí, esto. muy bueno. Voy a ir cerrando yo con mensajes. Estaba escuchando, ¿no? Faustito Espotorno. Yo le pido disculpas a Faustito porque es un quinchero más, es uno más de nosotros. Nos pone absolutamente brillantes. Se comió todo el quincho. Yo no quise que estábamos con algún problema de conexión, pero no por acá, sino que creo que saturó el formato del cual lo hacemos, pero después la recuperamos. Voy a leer un par de mensajes para que todos se sientan incluidos. Martín Borbea Antelo, analizar a la Argentina sin analizar el mundo hubiese sido un gran error. Creo que eso nos permitió hoy el quincho, poder analizar el mundo. A veces nosotros en el quincho, Lacha, Jorgito, pensamos que Argentina es el ombligo del mundo, ¿viste? Y no analizamos el cuerpo, no analizamos el contexto. Hoy nos dimos el gusto en un feriado cuando podés salir de la agenda. Creo que fue el día ideal para hacer esta entrevista con Raola, ¿eh? Porque viste que si no nos come la agenda y un feriado era el día. No me digas por qué, pero creo que era el día hoy hacerla. Nos están poniendo mensajes, sigo leyendo mensajes para cerrar el quincho. A ver, Esquelenque, pero la Merkel fue la que se dio el puntapié isla mismo. Saludos, Edgardo Mancini. Voy al YouTube. Para los últimos que están ahí en YouTube, gracias por estar del otro lado. Leo sus mensajes, sus últimos mensajes. Andrés, es un lujo una enciclopedia abierta, Pilar. Ahí Damián, Jorge, Lacha, tienen que cortar la explicación que acaba de dar Pilar del jihadismo individual. Por favor, esto debe ser corte para las redes. Saludo. Grande, maestro, grande. Creo que hay varios cortes. David Acuña, Sí. ¿cómo afecta la postura de Laucha Luchetti en el Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Surinam? Para el próximo quincho que Pilar traiga la tortilla de papa, nos pone. Jorge Gómez, presente, Corriente presente, un lujo. Gracias, Jorge, por participar. Will Taro, pongan me gusta. Che, sí, acá en el canal del YouTube, pongan esa campanita que les avisa cuando está el quincho. El quincho tiene la campanita, te suena y sumate. Sigo leyendo el YouTube para los que están acá. Adriana Romero de Figueroa, Argentina, el debate es corrupción o justicia, más allá del Estado grande o chico. Agustín Faure, los escucho desde Australia, gracias. Gastón Pizzi, muy bueno, el mejor de los que veo, pone. Fernando Soria, los veo desde Tero Violado de Chaco. Esto del Chacha lo conocés, Tero. Qué loco. No, me invitaron, pero no quise ir, loco. No suena, no me suena. No, pasé por otra ruta, gente joder. No con la guinda. ¿Qué lado comés vos? El de guinda, qué hijo de puta. ¡Cereza! Cereza, bueno, lo mismo. Proveedor industrial, excelente Pilar, un placer es escucharla. Bueno, amigos, yo quiero dar gracias, Faustito. La próxima dice, obvio, sos un quinchero más. Quiero agradecer acá Termas de Concepción, que primero nos ha prestado la conectividad excelente, todo el lugar que me han prestado para que podamos hacer el quincho de hoy. Excelente predio para los que quieran venir acá. Tienen tubo de agua, pileta, a metros de la ciudad de Concepción del Uruguay, lugar maravilloso para venir a pasar con unas termas geniales. No sé si se enteraron de, la ciudad de Buenos Aires se inundó, pero se enteraron, chicos, lo que pasó acá a 50 kilómetros en Villa Elisa, también plenamente inundado. Está loco porque a 50 kilómetros de Concepción del Uruguay,
plena inundación y por suerte acá en Concepción del Uruguay no hubo tanta agua. Qué loco lo que ha pasado con la inundación. Punto ahí. ¿Qué opinión tienen de lo que ha pasado de esto del fin de semana? Porque muy loco, che. Muy loco que en términos climáticos Sí, era climático, Lacha. Yo no hacía. Sí. ¿Cuánto hacía que no llovía así en la ciudad de Buenos Aires? No, yo Vale. sí, lástima la inundación y los lugares anegados, pero soy fan de la lluvia, loco. La banco a muerte. Y paréntesis, Concepción del Uruguay es una ciudad hermosa y el río Uruguay es estéticamente muy lindo, loco. La gente que vaya ahí porque es espectacular, ¿eh? ¿Fuiste a pescar, no? Yo no Que va a pescar, este va a pescar un No, a mí me refri. encanta pescar, pero no fui a pescar, vine a descansar, pero me encanta pescar y acá también hay pesca también para aprovechar, así que Hay que ir a pescar. bienvenidos a Concepción. Bueno, Tenemos que chicos, ir. 17.800 quincheros, nos vamos con 17.800 quincheros en vivo, ¿eh? Un récord total, Lacha, ¿eh? La pegaste, Sí. yo pensé que más de 2.000 no metíamos, que ya era mucho, terminamos en 17.800 quincheros. Vamos. El mundo está en crisis, boludo. Me voy a ir a Tero violado con helado de guinda. Pero, sí. Chicos, como siempre les digo, después en privado le voy a decir el invitado de la semana que viene. Lo voy a dejar en oculto, pero Apa, muchachos, Upa. me voy a mata decir el una suspense. cosa. Ha llenado estadios. Solamente digo eso. Ha llenado Wow. estadios. Ha participado de momentos muy importantes. Creo que el quincho que viene es imperdible y me ha confirmado la presencia para el quincho que viene. Bueno, como siempre decimos, chicos, Lacha, hoy dame una mano vos, ya que quisiste hacer el quincho, dame una mano a limpiar un poquito. Alguna de las obras se las va a llevar Jacob, porque hoy se robó el quincho, era pleno política para hablar con Pilar, así que le vamos a dar una sobra. Como siempre decimos, en el caso de ustedes, Jorgito se lleva la sobra, Lacha me ayuda a mí a limpiar el quincho, apagamos la luz y nos vemos como siempre, religiosamente el próximo lunes a las 22 horas. Abrazo grande, amigos, buena semana. Chao, muchachos. Chao, quincheros. Adiós. Abrazo Espectacular. grande. Abrazo. Espectacular. Chao, chao.